Nuestra historia comienza con una persona corriendo, y no era otro que nuestro protagonista, quien declaró que llegaba tarde. En ese momento, dos personas notaron que nuestro protagonista había llegado. Kim Do-hwan inmediatamente comenzó a quejarse por la demora. Sin embargo, Kim Ji-min señaló que él también solía llegar tarde. Después de llegar, el protagonista se disculpó por el retraso, y aquí hay algunos detalles sobre nuestro protagonista. Es un soporte de rango D y su nombre es Shin Chun-sao. Continuando, Kim Do-won dijo que solo estaba bromeando, mientras Kim Ji-min explicó que Chun-woo y Do-jun ya estaban dentro. Sin embargo, nuestro protagonista admitió que las cosas no iban bien. Habían pasado 3 meses desde que se unió a ese gremio, y en su primera incursión en una mazmorra ya había sido derrotado. Ya era tarde. Mientras se acercaban al portal, nuestro protagonista pensó que debería controlarse ya que era su primera incursión en una mazmorra como soporte. Además, sentía la necesidad de demostrar que era útil. En ese momento alguien llegó. No era otro que Moon Dog-jun, quien preguntó si era su primera mazmorra. El protagonista confirmó explicando que era su primera vez como soporte, sin embargo, anteriormente necesitaba tener cuidado. Además, había un riesgo de ser arrastrado a la pelea si se acercaba demasiado. Si se mantenía demasiado lejos, no podrían defenderlo, por lo que mantener una buena distancia era esencial. Aclaró que como creador solo necesitaba mantenerse a una distancia segura y fabricar una daga para él cuando se lo indicaran. Luego, Moon Do-jun preguntó si había entendido lo que el protagonista había dicho. En respuesta, el protagonista preguntó si eso era todo lo que necesitaba saber. A lo cual Moon Do-jun estuvo de acuerdo ya que era el único que requería armas extra. Explicó que era un calabozo fácil, por lo que no había necesidad de sobrecargarse. Sin embargo, Lee Hyun-woo afirmó que podía sentir mana, lo que significaba que había un monstruo cerca. En ese momento, su grupo comenzó a prepararse para la batalla siguiendo su formación. Moon Do-jun le preguntó a Lee si había observado algo, y él informó haber detectado 3 pequeñas fuentes de maná y una grande, lo suficientemente grande como para ser un jefe. Al escuchar esto, a Moon Do-jun le pareció extraño, ya que un jefe generalmente no deja su área designada. Luego declaró que él se encargaría del jefe, mientras los demás se ocupaban del resto. Luego Moon Do-hyun preguntó cuánto tiempo llevaría crear una daga, y el protagonista respondió que tomaría 20 segundos, pero solo duraría menos de 1 minuto. Sin embargo, Moon Dae-hyun encontró eso ideal e instruyó al protagonista a comenzar a hacerlos de inmediato. Inmediatamente declarando que terminaría la pelea en 40 segundos. En ese momento aparecieron lagartos de cristal, clasificados como de dificultad rango D. Kim Do-won declaró que estaba comenzando. Activando su habilidad, envió a los lagartos volando. Kim Ji-min se lanzó hacia adelante, preparó su puño y golpeó a un lagarto. Después de dar el golpe, se movió rápidamente, adoptando una pose elegante. Sin embargo, los otros lagartos de cristal avanzaron. Kim Ji-min se sorprendió al ver lo rápido que se regeneraban y advirtió a todos que tuvieran cuidado. Mientras dos se dirigían en su dirección, Kim Do-won entonces preguntó sobre el hechizo y Lee confirmó que casi estaba listo. Un momento después, Lee lanzó su hechizo, disparando. Lanzar múltiples bolas de fuego que causaron una explosión masiva. Lee confirmó que todo estaba bien y Kim Do-won luego les instruyó que ayudaran. Mientras tanto, el protagonista observó todo y comentó que fue una excelente secuencia de ataques. Sin embargo, Moon Do-jun preguntó sobre las armas. El protagonista confirmó que estaban casi listas, recordándose a sí mismo una creación de rango F utilizando maná para forjar objetos. En ese momento, el protagonista lanzó una espada a Moon Do-hyun. Él lo atrapó rápidamente y utilizó su habilidad de arma sombra de rango A para mejorarlo, aumentando su calidad general. Mientras tanto, el lagarto cristalino se lanzó hacia él, decapitó al monstruo sin esfuerzo. Tras ese ataque, la creación del protagonista desapareció. Kim Do-won preguntó si alguien estaba herido y Kim Ji-min confirmó que estaba bien. Al presenciar todo esto, el protagonista admitió que eran un gremio mucho mejor de lo que había esperado. Además, cada uno de ellos era notable. Su trabajo en equipo evitó cualquier error en la batalla. Concluyó que si continuaban así, se convertirían en un gran gremio. Sin embargo, del otro lado estaba él. Declaró que no había hecho nada más que crear la daga. Aparte de eso, no era muy útil. Incluso se preguntó si merecía estar con ellos. Pero entonces Moon Do-jun se acercó a él y le preguntó si el protagonista estaba herido. Él declaró que no lo estaba. Sin embargo, el protagonista explicó que no había sido realmente útil. No obstante, Moon Do-jun declaró que ahorraría mucho dinero gracias a su habilidad, ya que había visto anteriormente que su habilidad consumía armas. Además, no podía seguir haciendo eso incluso si usaba una daga barata. Por eso necesitaba un creador como el protagonista, ya que su habilidad funcionaba en cualquier arma que contuviera maná. Luego declaró una vez más que había hecho bien en su primera misión en la mazmorra. Le dijeron que siguiera adelante y que no huyera de ellos, a lo que él respondió que haría su mejor esfuerzo. En ese momento, Kim Do-won declaró que debían recoger el botín e irse. Sin embargo, todo el entorno tembló. Kim Ji-min incluso se preguntó si estaba ocurriendo un terremoto, y Lee preguntó si la cueva se estaba derrumbando porque habían matado al jefe. Pero señalando con el dedo, el protagonista les pidió que miraran allí. Explicó que la pared se estaba desmoronando. Sin embargo, Lee lanzó un hechizo en su bastón. Explicó que había algo similar a un pasaje y declaró que debía estar conectado a algún lugar.
Mientras Moon Do-hyeon lo pensaba, Kim Do-won no pudo quedarse quieto y declaró que era un pasaje secreto. Además, explicó que probablemente había un tesoro escondido y los instó a ir. Kim Ji-min también estuvo de acuerdo con ellos. Sin embargo, Lee declaró que no podían entrar, pero luego Moon Do-yeon preguntó si Lee podía detectar alguna cosa, a lo que él respondió que no podía. Con eso, Moon Do-yeon no vio problema y les pidió que fueran rápidos. Viendo la situación, Lee también accedió a ir, entonces Moon Do-yeon llamó a nuestro protagonista. Sin embargo, un momento después de entrar, nuestro protagonista estaba huyendo de un monstruo. Nuestro protagonista explicó que todos estaban muertos excepto él. Explicó que un monstruo así no debería estar en una mazmorra de rango D. Además, él nunca había oído hablar de un monstruo que no pudiera ser detectado por la magia. Al voltear, el protagonista se dio cuenta de que el monstruo lo había alcanzado. Luego, el monstruo lo golpeó, enviándolo. Volando, cayó al suelo, escupiendo sangre. El protagonista declaró que necesitaba levantarse porque no podía morir de esa manera. Así que conjuró algo. Creó una daga y la lanzó al monstruo. Sin embargo, no tuvo efecto y el monstruo atacó ferozmente. Rompió el suelo, causándole caer. Mientras caía, el protagonista se puso ansioso por la situación. Declaró que era un apoyo de rango D inútil, incapaz de usar incluso cosas simples como habilidades de curación o mejora. Además, cuando finalmente había encontrado un gremio que realmente lo necesitaba, los abandonó solo para ser asesinado de todos modos. Explicó que cualquiera en su lugar lo habría hecho mejor. Además, había cumplido con los requisitos para convertirse en jugador. Cuando abrió los ojos, apareció una luz intensa. Así, el sistema le dio la bienvenida. Después de un rato, nuestro protagonista abrió los ojos y el sistema declaró que había una nueva recompensa para él. Sin embargo, nuestro protagonista no entendía nada. A pesar de que no comprendía lo que estaba sucediendo, abrió su channel, mano, y entonces hizo clic en el botón del sistema. Algún tiempo después, nuestro protagonista regresó al lugar donde había caído. El sistema le informó que heredaría la experiencia de su guardado anterior. Mientras tanto, el golem de cristal rugió. Sin embargo, el sistema anunció que la distribución de recompensas estaba completa. Entonces, nuestro protagonista lanzó varias espadas al monstruo, que cayó al suelo. En el otro lado, nuestro protagonista estaba sumido en sus pensamientos, ya que recuerdos desconocidos habían sido implantados en su mente. Pero sin tiempo para pensar mucho, el monstruo se abalanzó sobre él una vez más. En el último segundo, nuestro protagonista logró conjurar una especie de barrera. El protagonista se sorprendió al ver que el monstruo no había sufrido ningún daño. A pesar de ser un monstruo tipo golem, tenía una durabilidad formidable. Después de que su barrera fue destruida, el protagonista declaró que si la información de esos recuerdos era correcta, aunque el monstruo era del tipo golem, sus puntos débiles y las tácticas para derrotarlo seguirían siendo los mismos. El supuesto monstruo de tipo golem no tenía puntos débiles específicos. Aunque sufrió daños, tenía una habilidad que le permitía regenerarse. Como este era el caso, necesitaría infligirle daño desde múltiples ángulos al mismo tiempo, y como él era un usuario basado en habilidades en su esencia, necesitaba materializar una cuadrícula y el rayo de igual distancia. Esto fue porque las creaciones hechas dentro de la cuadrícula podían moverse libremente según la voluntad del usuario. Así, nuestros protagonistas conjuraron múltiples habilidades y atacaron al monstruo, que en consecuencia sufrió grandes daños. Cuando el humo se disipó, el monstruo apareció completamente destruido. El protagonista declaró que inicialmente vio la cuadrícula especial como una mera habilidad de apoyo que ayudaba a sus creaciones a moverse más rápido. Sin embargo, a medida que aumentaba la destreza de la habilidad, también podía usarse como una habilidad ofensiva. En ese momento, el sistema notificó que el jefe había sido derrota. Sin embargo, tanto el nombre del jefe como el nombre de la mazmorra fueron censurados. Esto obviamente lo sorprendió, ya que no podía haber ninguna información sobre los monstruos o la mazmorra. Sin embargo, en 1900, delante de él, algo parecía estar formándose. El sistema luego notificó que la habilidad pasiva, absorción de magia, había sido activada. Mirándolo, el protagonista se preguntó qué era. Luego comenzó a reflexionar sobre lo que acababa de suceder. Recuerdos de su juego anterior. Aunque no sabía exactamente qué era, había una cosa de la que estaba seguro. Definitivamente era él, y para ser más específico, era él de unos años en el futuro. En el futuro, el mundo entero se había colapsado. Había cosas horribles. Además, había absorbido todas las experiencias y conocimientos de ese tiempo, y aunque fuera el futuro, probablemente no era el futuro del mundo en el que estaba actuando. Además, había demasiadas cosas fuera de lugar para que estuviera ocurriendo ahora, como la ventana de estado frente a él, que era algo que nunca había podido entender, incluso en su vida pasada. Al ver todo esto, el protagonista se preguntó si finalmente se había convertido en un jugador. El término jugador se utilizaba para aquellos que eran elegidos y despertados, y según él, en ese momento, los jugadores no existían en este mundo. Sin embargo, hace aproximadamente 2 años, un pequeño número de individuos despiertos fueron seleccionados para convertirse en jugadores. Con esto, apareció una pantalla azul, visible solo para aquellos que fueron elegidos. Sin embargo, en el futuro, una cosa misteriosa llamada el sistema, algo que parecía una broma, fue suficiente para sorprender a todos.
Después de todo, el sistema no era lo único que se le dio a los jugadores. Cada jugador recibió diferentes cosas, como fuerza y habilidades únicas. Estas dos cosas simplemente aparecieron de la nada. Sin embargo, los jugadores las utilizaron y experimentaron un crecimiento explosivo en comparación con otros individuos despiertos, y gracias al líder que fue elegido como jugador. El gremio del que formaba parte pudo desarrollarse y convertirse en un gremio de primera clase, a pesar de que él no tenía ninguna conexión directa con él. Debería mantenerse confiado porque había perfeccionado sus habilidades y trabajado más y más. Dijo que ahora podía comprobar las habilidades que había aprendido a través del sistema, aunque siempre había pensado que era poco práctico. Sin embargo, después de pensar un momento, se dio cuenta de que nunca había tenido una habilidad activada por un golem muerto. Además, nunca había oído de eso de ningún otro jugador. Acumulaba energía de mana contaminado. Así, él declaró que ahora entendía cómo obtener esa magia. Sin embargo, pensaría en ello más tarde porque, por ahora, su prioridad era cuidar su cuerpo. La escena cambió a la sede de la Asociación de Cazadores. Una mujer preguntó si estaba seguro de haberlo dejado ir porque era extraño que un pequeño gremio hubiera sido destruido después de entrar en una mazmorra no confirmada. Además, él fue el único en sobrevivir de los 4 que habían muerto. El hombre afirmó que podría haberse escapado. Además, se había encargado de los cuerpos y había informado a la asociación. También, el portal había desaparecido, así que no pudieron investigar más. Sin embargo, la mujer preguntó qué pensaba, ya que todavía encontraba todo extraño. El hombre le preguntó si realmente pensaba que un rango D había matado a los cazadores y le dijo que se despertara después. Después de todo, esto no era un caso de la policía. Él declaró que incluso si algo hubiera pasado, cualquier cosa que suceda dentro de una mazmorra no puede ser verificada, así que todo lo que podían hacer era reunir pruebas. La mujer reconoció que sabía eso. Luego, el hombre declaró que podrían haber sido una de esas personas. Después de todo, varios cazadores habían estado desapareciendo después de entrar sin reportar portales, tratando de ganar dinero y vivir en secreto. Además, era imposible para los pequeños gremios ganar una oferta por un portal. Sin embargo, el hombre le dijo que llamara si había alguna investigación adicional y declaró que se iba. Al salir, el hombre miró el archivo, diciendo que su nombre era Shin Junseo. Admitió que no le había dicho toda la verdad porque este caso se sentía diferente de los otros. Esta situación le dio una sensación extraña. En primer lugar, se mantuvo tranquilo todo el tiempo. Además, no tenía experiencia en mazmorras y fue testigo de una tragedia. Sin embargo, no estaba en pánico y aún faltaban algunas piezas en medio. Obviamente, podía ser su personalidad. Sin embargo, había visto personas así antes. Aunque sabía que algo estaba mal, no sabía qué era. No obstante, no era algo de lo que debería preocuparse en este momento, y afirmó que le echaría un buen vistazo más tarde. En otro momento, vemos a nuestro protagonista caminando por las calles mientras reflexiona sobre lo que había sucedido. Declaró que algo se sentía extraño. Esa mazmorra no existía en los recuerdos de su vida pasada. Además, sin embargo, todos habían visto claramente la licencia de compra para el portal. Tenía el sello de la asociación, pero como estaba registrado como un portal no confirmado por la asociación, alguien debe haberlo suplantado y engañado al gremio del Alba, o tal vez la asociación misma podría estar involucrada. Sin embargo, lo que más le preocupaba era que esto no le sucediera solo al gremio del Alba. Después de todo, los casos de personas desaparecidas ya se habían convertido en un problema. Aunque él no conocía toda la historia, todos los gremios mencionados en las noticias tenían un tema común. Todos incluían jugadores como Mundo Young e incluso prodigios que se convertirían en héroes en el futuro. Luego declaró que podría haber alguien tratando de borrar la existencia de estos héroes. En otras palabras, lo que necesitaba hacer ahora era ocultar sus habilidades. Además, él era el único sobreviviente de un caso de personas desaparecidas, y si hacía algo sospechoso, sería atrapado. Tenía 2 años hasta la primera selección de jugadores para prepararse, así que necesitaba movilizar cada una de sus habilidades y desarrollarlas para entonces. Sin embargo, necesitaba encontrar una manera de crecer sin llamar demasiado la atención. Mirando la ventana del sistema, notó que había una habilidad utilizable. Apuntando con su dedo, afirmó que tenía esta. Un año después, en algún lugar del bosque en medio de las montañas, se podían escuchar los sonidos de los golpes y eran visibles las chispas. El cazador golpeó con su espada, pero el monstruo levantó un escudo a tiempo, bloqueando ataque que hizo que la espada del hombre se agrietara. Luego se rompió completamente, dejándolo muy nervioso. Después, el monstruo atacó, lanzándolo hacia atrás, pero logró aterrizar con éxito y plantó la espada rota en el suelo para ayudarse a detenerse. Luego miró al monstruo, sin embargo, sin darle tiempo. El monstruo cargó contra él, pero logró esquivarlo. Aterrizó cerca de sus compañeros y soltó un profundo suspiro mientras el enemigo se volvía hacia ellos y les lanzaba una mirada feroz. Este era el señor Gnoll, nivel de peligro D, un Gnoll de alto rango con habilidades físicas superiores a las de un Gnoll ordinario. El cazador se puso de pie y extendió su mano temblorosa hacia adelante, cuestionando qué estaba haciendo en una mazmorra de rango E. Además, incluso los cazadores de rango D habían dicho que este monstruo era difícil de manejar. En ese momento el Gnoll se lanzó hacia adelante para atacar, pero el hombre con el escudo reaccionó a tiempo, avanzando y bloqueando el ataque con su escudo. Sus manos temblaban por el poderoso impacto y gritó que no podrían aguantar por mucho tiempo. Sin embargo, pase lo que pase, tenían que al menos causarle algo de daño. Pronto, el espadachín se horrorizó y explicó que esto era el segador de la muerte de los cazadores de bajo rango.
Pero el Gnoll no ganó ese título solo por sus habilidades físicas, ya que los monstruos de este nivel son vulnerables a la magia. Cualquier equipo de caza depende de ella, pero este monstruo desafió esa lógica. Los cazadores que dependían de magia de bajo nivel sintieron miedo por primera vez. A pesar de eso, el precio de su insensatez y orgullo solía ser la aniquilación de su grupo. Solo tenían un personaje que causaba daño físico, pero no era bueno en el combate cuerpo a cuerpo y su arma estaba rota. Además, no quedaban armas, a pesar de que el tanque le había dicho que atacara, sorprendido. Él admitió que había reunido al máximo número de personas por su orgullo. Sin embargo, contratar a personas y un mago terminó perjudicándolo de esta manera. Aún así, el hombre notó algo. Vio a un joven cortando piedras mágicas con un pico. Los asistentes no participan en la batalla. Solo recolectan recursos como piedras mágicas y son vistos como trabajadores sin reconocimiento ni respeto entre los despertados. El cazador recordó repentinamente que tenían un asistente y pensó que estaban a punto de morir mientras él solo estaba extrayendo cristales. De repente, lo que vio lo sorprendió. El pico en las manos del asistente simplemente desapareció en el aire. Se preguntó si era una habilidad de creación, ya que sería útil incluso sin alta calidad, considerando que aún podrían usarlo. Llamó al asistente en voz alta y el asistente se dio la vuelta. Era Ya. El hombre se acercó emocionado y preguntó si él era un creador y si sabía hacer espadas. Confirmó esta información. El hombre, mostrando su espada rota, le pidió que hiciera una espada, preferiblemente una fuerte. Junseo se disculpó y le recordó que él era un asistente, no un... El espadachín tembló y dijo que no era el momento para eso, preguntando si no se daba cuenta de que estaban a punto de morir, porque si no podían manejar al jefe, él también moriría. Con eso, Junsu dejó escapar un suspiro profundo, aceptando a regañadientes la petición. Comenzó a trabajar mientras decía que tenía una condición. Después de limpiar el calabozo, tenían que olvidar su habilidad, y al dividir el botín, recibiría la misma parte que un apoyo. Él aceptó ayudar si ellos aceptaban estos términos. El hombre miró el nuevo arma en su mano con sorpresa. Despreciaba la calidad mediocre de alguien que había fracasado como creador y ahora era un asistente, encontrándolo ridículo pensar que podrían limpiar un calabozo solo con un arma. Junseo sonrió y dijo que era gracioso. Las armas en manos de otros comenzaron a cambiar, y él afirmó que un buen arma era un elemento necesario para limpiar una mazmorra. En ese momento, nuestro protagonista afirmó que garantizaría algo. Mientras tuviesen este elemento, ellos... podría ser capaz de despejar esa mazmorra. Algún tiempo después, en el gremio Overkill, uno de los 3 gremios más grandes de Corea, una chica llamada Min Hee-soo caminó por el pasillo. Entonces ella llamó a la puerta y Jun Tae-hyun, sentado en el escritorio dentro de la habitación, le permitió entrar. Para entrar, ella lo llamó maestro del gremio y le informó que la asociación había enviado una solicitud de cooperación. Él preguntó sobre los errores en los niveles de la mazmorra y ella confirmó. Confirmado, explicando que parecía una solicitud de cooperación estándar, pero con el pago indicado. Taehyun preguntó si tenían otra opción, porque era difícil encontrar a otra persona despierta, capaz de entrar a una puerta cerrada por la fuerza. Sin embargo, notó una cara familiar. El sistema mostró noticias sobre una mazmorra de bichos de rango A que había sido limpiada con éxito y reconoció una cara familiar en la foto del equipo. Hace unas semanas apareció una mazmorra clasificada como error en Seok-do-dong. Fue enviado a la zona y estaba en la escena y definitivamente lo había visto allí. Los datos mostraban que era un asistente, y aunque aparecían nuevas mazmorras con frecuencia, la posibilidad de que ocurriera un error en ellas seguía siendo baja, y el número de casos donde había sobrevivientes en mazmorras con errores se podía contar con una mano. Sin embargo, este asistente había sido parte de un equipo que tuvo sobrevivientes no solo una vez, sino 2 veces, y exclamó que esto no podía ser una coincidencia. Jisoo comentó que parecía que cada vez aparecían más mazmorras con fallos. Un calabozo de rango D hace unos días se había convertido de repente en un calabozo de rango B y todo el equipo había sido aniquilado al instante. El líder dijo que la asociación de cazadores debía estar enfrentando muchos problemas. Ella agregó que muchas personas estaban criticando a la asociación. Después de todo, era su responsabilidad analizar, predecir y anunciar los niveles de la mazmorra. Taehyun cerró los ojos y se frotó la barbilla con confusión. Pensando que el chico de la asociación debe estar pasando por un momento difícil ahora mismo, comentó sobre el creciente número de personas con la habilidad de invasión y la necesidad de pagar comisiones adicionales por un tiempo para monitorear la situación. Sin embargo, Taehyun luego preguntó sobre lo que le había pedido que investigara. ¿A dónde? Ella respondió que había buscado por todas partes, pero no pudo encontrar un solo herrero de armas de rango A o superior. Sin embargo, había recibido un arma de rango B de un herrero japonés y le preguntó si quería probarla, a lo que él respondió que cualquier arma por debajo de rango A sería destruida. Se levantó de su silla y comenzó a decir que muchos herreros eran de apoyo. Él le dijo que siguiera buscando, de lo contrario continuaría destruyendo todas las armas. En ese momento, alguien tocó la puerta. Alguien entró a la oficina diciendo que algo había pasado. Taehyun se levantó de su escritorio y caminó hacia él, preguntando qué había pasado.
Harrison informó que era un mensaje urgente de la asociación, verificando la ubicación de una mazmorra de rango D donde los novatos habían entrado como un equipo de ataque libre. Tae-hyun preguntó cuál era el nivel actual y él respondió que ahora era de rango C. Después de escuchar esto, Tae-hyun suspiró y dijo que no podían permitirse perder a los novatos. Además, parecía una emergencia, por lo que iría personalmente. Pronto llegaron a la ubicación de la puerta donde los periodistas estaban reunidos. Notando la presencia del maestro del gremio Overkill, le preguntaron a Tae-jin-an que comentara sobre los errores en la mazmorra y cuestionaron si había venido porque miembros de su gremio formaban parte del ataque. Él los ignoró y la chica preocupada que había estado esperando le agradeció por venir personalmente y le preguntó sobre la situación. Ella explicó que el equipo de ataque estaba compuesto por 6 cazadores, 2 pollos y un asistente. Sin embargo, los números no importaban ya que la mazmorra ahora era de rango C. Preguntó cuánto tiempo llevaban dentro. Ella respondió que había sido aproximadamente 2 horas. Después de acercarse al portal, dijo que no sabía cuántos de ellos seguían vivos, pero haría todo lo posible. La mujer hizo una ligera reverencia y le agradeció. Luego miró hacia la puerta y tiró su maleta al suelo. Extendió la mano hacia la secretaria para que ella le diera algo. Ella metió la mano en su bolso, del cual surgió una luz brillante, y sacó una espada, ya que era una soporte de rango B especializada en abrir subespacios, incluso en áreas cerradas. Después de eso, entregó el arma al maestro del gremio. En ese momento, él dio un golpe fuerte contra la puerta. Su habilidad de invasión fue activada, junto con una pequeña grieta que apareció en la puerta, creciendo más en segundos. Su habilidad para abrir un camino a la fuerza era capaz de romper cualquier barrera, incluyendo puertas. Sin embargo, al moverse a otra dimensión, la habilidad solo afectó al usuario. Después del golpe, su espada se rompió y la devolvió a las manos de Hezu, quien le pidió que tuviera cuidado. Él aceptó y luego decidió pasar por la grieta en la puerta. Dentro de la mazmorra, se detuvo inmediatamente y miró a su alrededor, notando un cambio en la temperatura y un aumento de la humedad en el aire. Por el desagradable olor, tenía que haber reptiles viviendo allí. El hecho de que el suelo estaba limpio indicaba que se trataba de un monstruo relativamente inteligente. Considerando el nivel de la mazmorra, la respuesta era bastante obvia. Los hombres lagarto eran monstruos reptilianos humanoides de rango D, que vivían en grupos tribales, poseyendo una esperanza de vida proporcional a su inteligencia y fuerza de combate. Así, procedió a otra habitación. Pensando que podría deducir el tamaño del grupo, la fuerza de combate y evaluar el nivel de peligro según se identificó en el informe. Sin embargo, podrían estar muertos ya. Mientras avanzaba, de repente escuchó sonidos de batalla y voces, y él no pudo evitar imaginar lo peor, pero cuando llegó al lugar donde estaba el equipo, vio algo inesperado. Los monstruos estaban atacando, pero los cazadores estaban bloqueando sus golpes y contraatacando de inmediato, actuando en perfecta coordinación como un equipo. Una chica disparó una flecha que atravesó a uno de los monstruos y Tae-hyun se sorprendió, preguntándose si realmente estaban ganando. Por los movimientos de los cazadores, los hombres lagarto eran visiblemente más fuertes. De repente, sus pensamientos fueron interrumpidos cuando vio en el siguiente momento a uno de los monstruos derribar el arma de la mano de un cazador. El hombre miró hacia arriba aterrorizado. Dándose cuenta de que estaba a punto de recibir un golpe fuerte, Tae-hyun se apresuró a ayudarlo, pensando que aún no era demasiado tarde. Pero entonces, de repente, el hombre lagarto lanzó su ataque. Sin embargo, su golpe fue bloqueado por una espada que apareció de la nada, dejándolo profundamente sorprendido. La respiración del cazador se aceleró por el miedo, mientras que el maestro del gremio, que corría para ayudarlo, se detuvo y pensó que podría ser magia. Sin embargo, rápidamente descartó esa idea al darse cuenta de que era un arma creada en Nidare. Aún así, quería saber quién la había hecho. Se dio la vuelta y vio al asistente cerca de los cristales, el que había conjurado esa espada. Al notar, dirigió su mirada a Tae-hyun y le señaló con un dedo, diciendo que él era el 10º. Tae-hyun explicó que esto era extraño, ya que recordaba claramente que solo habían entrado 9. El maestro del gremio frunció el ceño y preguntó qué estaba haciendo. En ese momento, uno de los miembros del equipo bloqueó un ataque, pero el monstruo era más fuerte y lo envió volando hacia atrás. El mago inmediatamente se apresuró a ayudarlo, mientras el hombre lagarto levantaba su espada sobre su cabeza, preparándose para atacar. Al ver esto, Tae-hyun se preocupó e inmediatamente se movió para atacar, sacando su... Mientras tanto, Junsu miró su estuche abierto y pensó que no había esperado que Jun Tae-hyun viniera personalmente a ayudarles. Notó que Tae-hyun había traído un arma adicional. El viento caliente causado por el golpe de Tae-hyun rozó su cara, cubrió su espada en llamas y presionó más fuerte contra la espada del oponente, rompiendo su defensa. Luego ordenó a los cazadores detrás de él que se retiraran. El mago ayudó a su compañero a levantarse y le agradeció por la ayuda. Después de eso, Tae-hyun desarmó a su oponente, reavivó las llamas y avanzó, lanzando golpes poderosos, y el cuerpo del monstruo pronto quedó cubierto de numerosos cortes, de los cuales brotaba sangre verde, hasta que su cadáver cayó al suelo con un fuerte golpe. Tae-hyun explicó que, a pesar de ser un arma de rango B, aún no había alcanzado su máximo potencial. Levantó la mirada y vio al hombre lagarto cargando hacia él. El monstruo atacó y Tae-hyun se defendió antes de saltar.
Retrocedió, se detuvo junto a Junseo, quien llamó su nombre. Le preguntó si esto sucedía cada vez que usaba una habilidad porque parecía muy agotador. Los demás se apresuraron hacia el monstruo y el líder del gremio preguntó si estaba buscando problemas. De repente aparecieron chispas azules frente a su cara y de ellas se creó un arma. Junseo se la entregó pidiéndole que la tomara y no destruyera su pobre arma. Taehyun miró la espada sorprendido porque Junseo la había materializado con un solo gesto. Taehyun afirmó que era un creador de armas extremadamente hábil. Notó el pico en su mano y se preguntó si era un asistente, recordando que los apoyos de bajo rango a veces entraban a las mazmorras en ese papel, pero De repente, el protagonista interrumpió sus pensamientos, tomó la espada rota de la mano de Taehyun y dijo que había una condición. Después de despejar y salir del calabozo, tenía que olvidarse de él y de sus habilidades. Taehyun extendió la mano para tomar la nueva espada y preguntó si realmente pensaba que podía simplemente olvidar porque quería hacerlo. En respuesta a sus palabras, Junsu comenzó a destruir la espada y dijo que si no, entonces debería dejarlo ir y cortar a todos con su arma de clase alta. El maestro del gremio suspiró y pensó que el arma se rompería tan pronto como usara una habilidad en ella, así que tener algunas más no haría daño. Tomó la espada y respondió que entendía todo y también prometió olvidarlo. Al escuchar eso, Junsu sonrió y afirmó que podía irse. Después de eso, el maestro del gremio se apresuró a atacar y se acercó al hombre lagarto enfurecido. Entonces, encendió la espada con una llama brillante y golpeó, haciendo que enormes llamas estallaran a su alrededor. El monstruo usó más fuerza para intentar resistir su ataque, pero al final aún fracasó. La espada se rompió. Sin embargo, Taehyun pensó que solo quería contrarrestar el ataque, pero el arma de su oponente terminó rompiéndose primero. Miró su hoja y pensó que su control era visiblemente mejor de lo habitual, y se preguntó si el arma en sí era fuerte. Luego miró a Junseo, que estaba recogiendo cristales en ese momento, expresando sorpresa de que fuera capaz de manifestar un arma por encima de B. En ese momento, el monstruo decidió atacarlo con un arma rota, levantando su espada sobre su cabeza para golpear, y Taehyun se preparó, pensando que esto era interesante. Queriendo ver de lo que era capaz el arma, declaró que aumentaría la potencia. Con estos pensamientos, hundió la punta en el abdomen del monstruo, haciendo que las llamas de la hoja atravesaran el cuerpo del monstruo y emergieran en un destello brillante. Sin perder tiempo, el maestro del gremio se empujó del hombro del monstruo y saltó detrás de él. Luego saltó hacia arriba y levantó su espada sobre él, encendiéndola una vez más. Clavó la hoja en la cabeza del monstruo, atravesándola, haciendo que gritara fuertemente. Entonces, la sangre brotó de su boca y su cuerpo colapsó al suelo. En ese momento, Taehyun notó que no había un solo rasguño, así que al menos necesitaba eso, pero fue interrumpido por alguien que lo llamaba. Era gente agradeciendo a Taehyun por su presencia, ya que solo sobrevivieron gracias a él. Se acercó a ellos y dijo que parecía que nadie estaba gravemente herido, lo cual hizo... Uno de los hombres dirigió su atención a Junseo y dijo que con su arma no habrían podido luchar, pero que soportaron gracias a él. El líder del gremio mismo dirigió su mirada hacia él, pensando en algo. Luego se acercó y preguntó por su nombre. El protagonista cuestionó el motivo de la pregunta. Él dijo que deberían saber el nombre del otro para llamarse adecuadamente. Se presentó como Yun Taehyun. Mientras cerraba su mochila, Junseo se volvió hacia él, luego se levantó y se acercó, diciendo... Mirando al hombre detrás de él, dijo que dejaría al hombre de piedra en la entrada. El hombre estuvo de acuerdo con una expresión confundida. Cuando Junseo estaba a punto de irse, Taehyun lo detuvo y le pidió que esperara, ofreciéndose a ir con él a la habitación del jefe. Le quitó la mochila de las manos y Junsu afirmó que solo era un asistente. El líder del gremio entregó la mochila a otro hombre, explicando que un error en la mazmorra les impedía salir sin derrotar al jefe. Así que explicó que él podría encargarse de ello. En ese momento, Taehyun dijo que ninguna arma era capaz de resistir completamente su habilidad. Sin embargo, romper las armas que él mismo había hecho sería inútil. El protagonista respondió con un toque de irritación que su arma no se rompería, a lo que Taehyun respondió que había pensado lo mismo y explicó que estaban en una mazmorra con errores. Las criaturas que vivían allí no eran hombres lagarto ordinarios, y si el jefe era lo mismo, entonces no estaría de más tener precaución adicional. Junseo suspiró profundamente. Decidiendo estar de acuerdo, tiró las mochilas al suelo. Tan pronto como se acercó a él, le preguntó si todo lo que tenía que hacer era seguir adelante. Pronto se encontraron en una gran sala iluminada por antorchas. Congelados en la entrada, vieron un trono al fondo de la sala, donde estaba sentado el señor lagarto de nivel de peligro C+. Taehyun explicó que deberían ignorar los niveles de peligro existentes y cualquier información sobre ellos, y con una sonrisa afirmó que terminarían esto lo más rápido posible. Ambos activaron sus habilidades y Taehyun advirtió que el arma podría desmoronarse, a lo que el protagonista respondió que ya se había asegurado de que eso no sucediera. Entonces el rey lagarto extendió su mano hacia ellos, apuntó la punta de su lanza hacia ellos, ordenando a sus lagartos que cargaran y atacaran. Tan pronto como los hombres lagarto atacaron, ambos saltaron hacia atrás. Luego Taehyun se impulsó desde la pared y avanzó con fuerza. El señor lagarto lo notó, y cuando aterrizó demasiado cerca, la bestia lanzó su garra. En ese momento, él sostuvo su espada frente a él. Justo entonces, el monstruo azotó su cola hacia adelante, enviando una poderosa ráfaga de viento en su dirección, obligándolo a aumentar la distancia entre ellos. Luego se impulsó y corrió de nuevo, pero esto
El señor de los lagartos cargaba directamente hacia él. Sus espadas chocaron con un fuerte estruendo y ambos retrocedieron. Sin embargo, el señor montó su lagartija, que comenzó a lanzar lenguas de fuego desde su boca. Entonces, un poderoso chorro de fuego se dirigió hacia el hombre. Él quería bloquear el ataque con su espada, pero Junseo creó un escudo frente a él justo a tiempo, protegiéndolo de la intensa explosión. Él mismo se mantuvo al margen, observando. Durante la pelea, en ese momento, el hombre lagarto cargó, lanzando a Taehyun hacia atrás. Al aterrizar junto a Junsu, él preguntó si no era solo un creador de armas. El protagonista respondió que un escudo también podía convertirse en un arma. Encendió su espada con llamas y sonrió, diciendo que una vez que salieran de allí, tendría muchas preguntas para él. Tras esas palabras, corrió hacia su oponente, y el señor de los... Entonces, el señor lagarto retiró su mano, arrastrando al enemigo hacia él. Taehyun fue arrastrado directamente hacia la boca abierta del hombre lagarto. Al ver esto, Junseo extendió su mano hacia adelante y le dijo que dejara de jugar y luchara. Desarmó el arma y Taehyun, soltándolo, preguntó con una sonrisa si no había pedido probarlo. Un arma nueva apareció en su mano y el protagonista, agotado, le dijo que cuidara de su mascota. Después de eso, el arma de cadena, que aún no había desaparecido, voló sobre la cabeza del hombre lagarto y Taehyun lanzó varios cortes a su boca. Al ver la sangre salpicar, el monstruo se sorprendió. Luego el hombre le lanzó una espada, pero el monstruo logró esquivarla justo a tiempo. En un abrir y cerrar de ojos, Taehyun se acercó mucho y luego lo pateó con todas sus fuerzas, enviándolo volando hacia un lado. El señor lagarto cayó de la espalda de sus hombres lagarto, y en ese momento, Taehyun se elevó alto en el aire, blandiendo su espada y encendiéndola una vez más. Lo que el monstruo vio lo puso nervioso. No tuvo tiempo para reaccionar antes de recibir un golpe poderoso que le cortó el brazo. Al darse cuenta de que no podría contraatacar, dirigió su mirada hacia Junseo, pero no participó en la batalla. Agarrando su lanza, cargó directamente hacia él, pero el protagonista estaba preparado para esto, y justo antes de que el ataque aterrizara, levantó un escudo frente a él, haciendo que el monstruo se sintiera ansioso. Luego, el protagonista preguntó con desagrado quién había pensado que era una buena idea apuntarle con un arma. En ese momento, Taehyun apareció detrás del monstruo, envuelto en llamas ardientes. El señor lagarto no sabía qué hacer. Estaba atrapado por ambos lados. Mientras tanto, la gente afuera continuaba observando la puerta. Al ver que el color cambiaba a azul, se regocijaron, ya que significaba que la puerta se estaba abriendo. Después de eso, el equipo del gremio emergió del portal. Los periodistas inmediatamente se acercaron a Taehyun, ansiosos por saber qué había dentro de la mazmorra y qué había sucedido con el jefe. Los guardias lo rodearon y Haisu preguntó si estaba herido, a lo que él respondió que estaba bien. Los miembros de su gremio le agradecieron desde atrás por su ayuda, con la chica diciendo que si no fuera por él, ya estarían morir. Mientras tanto, Junseo entregó los recursos recolectados al hombre y dijo que como ya había recibido su pago por adelantado, necesitaba irse. El protagonista, echando un último vistazo al equipo, simplemente se fue. Uno de los periodistas, mientras tanto, se acercó al líder del gremio y le preguntó cómo había logrado limpiar el calabozo tan rápido. Se dio la vuelta y dijo que no estaba solo allí, pero cuando no vio a Junseo detrás de él, huyó. El hombre preguntó si había hecho eso mientras todos de alguna manera se unían con trabajo en equipo, lo que le permitió manejarlos a todos. Y el guerrero a su lado dijo que sus armas se habían roto, y que si no fuera por el líder del gremio, habrían sido destruidos hace mucho tiempo. Al escuchar esto, Taehyun explicó que fue gracias a aquellas personas que seguían fabricando armas para ellos que habían durado tanto tiempo. El hombre respondió que estaba hablando del ayudante que estaba allí como asistente. También era un creador de armas, aún así. Confundido, el guerrero afirmó que sabía que alguien les había ayudado, un apoyo, y luego preguntó a la chica si tenía esa habilidad, a lo que ella respondió que no estaba segura. Después de escuchar sus respuestas, Taehyun se volvió hacia el resto del equipo y preguntó si no lo habían visto crear armas. Miraron las mochilas que habían dejado atrás, donde debería haber estado el pico, y alguien comentó que ni siquiera... tener uno. Otro miembro del equipo respondió que sí tenía un pico, pero que debió haberlo perdido. Sin embargo, había recogido todas las piedras de maná. Taehyun estaba confundido y se preguntaba qué había pasado, después de escuchar. Después de todo, él había creado armas para todos ellos. Sin embargo, parecía que se habían olvidado de eso. Recordó cómo Junseo le había pedido que olvidara todo sobre la creación de armas, y se preguntó sorprendido si eso era el pago del alquiler. Sin embargo, cuestionó cómo alguien podría usar una habilidad exclusiva para creadores de rango A o superior. Sus amigos lo llamaron sin entender qué estaba mal. Después de eso, lanzó el estuche del arma a las manos de su sublíder y corrió a buscar a Junseo. Él y su secretario lo observaron, confundidos. Seguía corriendo y mirando alrededor, preguntándose dónde había ido Junseo, cuestionando si realmente había desaparecido. De repente, se detuvo. Junseo estaba cerca, escondido detrás de un muro de ladrillos. Viendo que no había nadie más alrededor, Taehyun se dio cuenta de que no podría alcanzarlo. En ese momento, los miembros de su gremio corrieron hacia él. Preguntando qué había pasado, se dirigió a Hisui y dijo que necesitaba encontrar a alguien ahora. Luego, una escena mostró a nuestro protagonista saliendo. Pasó el tiempo y pronto, Haesue llegó al líder del gremio con la noticia de que había determinado la ubicación de Shin Junso. Había entrado en una mazmorra de rango D cerca de Songpa alrededor de la 1 de la tarde con un grupo de 5. La gente,
Taehyun luego le dijo a ella que había hecho un gran trabajo. Sin embargo, Jisoo preguntó por qué estaba interesado en el protagonista. Taehyun miró la tableta y preguntó si realmente pensaba de esa manera. Consideró que, por supuesto, Junseo era un creador de rango D, de lo contrario sería difícil de imaginar. Revisó su información general y pensó que, según todos los registros, estaba clasificado D, pero tenía pago de alquiler, y esa habilidad refutaba todo. Pago de alquiler era una habilidad de rango A. La habilidad pago de alquiler era increíblemente poderosa, y él afirmó que nunca había visto a nadie usarla de esa manera. Además, Junseo la estaba usando solo para ocultar su verdadera habilidad. Un creador de armas como él podría subir de nivel fácilmente, pero lo descubriría cuando lo conociera. En ese momento sintió algo que nunca había sentido antes. Por lo tanto, recordó la sensación de sostener la espada que Junseo había creado, y pensó que podría luchar con toda su fuerza sin preocuparse de que el arma se rompiera. A pesar de haber conocido a muchos herreros considerados los mejores, pero en cuanto presentaban sus últimos productos, él los tomaba con esperanza y trataba de usar su habilidad en ellos. Aunque esos herreros estaban seguros de sus productos, en cuanto él realizaba un fuerte golpe de fuego, él se sintió inmediatamente decepcionado porque todas las armas se rompieron. Al final, los herreros que habían estado seguros de sus productos terminaron con la cabeza entre las manos, frustrados al ver sus artículos destruidos. Ninguna de las armas cumplió con las expectativas de Taehyun, sin mencionar que la habilidad de creación estaba limitada a tipos de armas normales. Pero Junseo había creado algo que superaba esa limitación de tipo y habilidad. Era como si no hubiera restricciones. Con la habilidad de Junseo esto era posible, algo que no había usado porque no tenía el arma adecuada. El tiempo necesario para despejar una mazmorra de rango D con 5 personas era de 4 horas, quedando solo 1 hora restante. Se levantó y le preguntó a Jisoo qué quedaba en la agenda. Ella explicó que tenía una reunión con el maestro del gremio Kanmu. Sin embargo, le dijo que cancelara la reunión porque se iba temprano. Quería asegurarse de no perder la oportunidad. Mientras tanto, dentro de la mazmorra, el equipo estaba luchando contra orcos. Un guerrero los atravesó en el estómago, causando su muerte, y observó su cadáver caer. Pronto se sorprendió por la capacidad de esa creación y se preguntó si realmente era algo hecho por un asistente. Si esa cantidad de maná podía destruir el arma de un jefe, tenía que ser al menos una habilidad de rango C o tal vez incluso mayor. Cuando el arma se rompió, pensó que estaban perdidos. Pero nunca imaginó que su asistente tuviera tal habilidad. Cogió la espada y se rió en voz alta, diciendo que era simplemente impresionante. Nunca había visto una espada de tan alta calidad. Miró a Junseo y le agradeció por su ayuda. Luego le preguntó a la chica si no estaba en ningún gremio. Tal vez deberían reclutarlo en el suyo. Ella respondió que sería una gran idea, y comentó que le parecía un poco vergonzoso que él fuera solo un asistente. Ella preguntó si eso era cierto, y él se rió en respuesta, diciendo que tenía un ojo agudo. Al escuchar la conversación, el protagonista se dio cuenta de que había usado más mana de lo que había imaginado, y pensó en cuánto había luchado el equipo. Aunque no fue una mazmorra fallida, caminó hacia el lugar donde crecían las piedras de maná y tiró su mochila al suelo, pensando que si hubiera tenido más maná en ese momento, todo habría sido diferente. En esa mazmorra sintió una cantidad increíble de maná como nunca antes. Después de derrotar al golem y usar toda su maná, nunca reapareció. Lo que sentía ahora no era más que el mana de un despertado de rango D, pero se sentía aliviado al saber que no había problema en crear armas. Creó un pico y lo miró, pensando que quién habría pensado que los recuerdos podrían ser tan útiles. La habilidad básica de un creador es la creación de objetos especiales, cuya calidad depende de la cantidad de mana utilizada. A pesar de ser una habilidad muy intuitiva, hay una manera de aumentar la eficiencia de la habilidad, pero sigue siendo desconocida. Este es el nivel de comprensión. Cuanto más alto sea el nivel de comprensión del objeto creado, cuanto mejor sea su calidad. El punto fuerte de la habilidad es que aumentar la calidad mejora la eficiencia del maná, creando el mismo objeto pero con calidad variable dependiendo del nivel de comprensión. Recordó cuánto había entrenado cuando se enteró de esta habilidad oculta, estudiando material, apoyo de entrenamiento y asistiendo al taller para lecciones de fabricación de armas, pero logró más de lo que esperaba. Entonces comenzó a extraer piedras de maná con su pico y pensó que no sabía cuánto mejor era, pero en comparación con el maná utilizado, parecía más que solo un ligero aumento. Sin embargo, todavía no era suficiente. Era difícil usar la creación y el pago al mismo tiempo. El equipo que afectaba al mana era caro, así que no había manera de comprarlo ahora. Al menos podría comprar una poción de mana. El único artículo producido en masa que afectó al mana. Necesitaba pedir algunas de esas pociones, pero con el salario de un asistente todavía sería difícil. Sin embargo, nadie contrataría a un soporte de rango D, así que no tenía opción. Abrió la ventana que mostraba la habilidad de absorción pasiva de mana, y pensó que el resultado no estaba mal. Fue reconfortante. Estaba muy cerca de alcanzar el objetivo de absorción de mana del 20%. Limpiar varios calabozos no sería suficiente. Un calabozo protegido rendía poco más de 1%, una eficiencia muy baja. Solo quedaba una opción, ir al calabozo defectuoso. Esa era la única forma de absorber una gran cantidad de mana de una sola vez. Comparado con otros calabozos, absorbía varias veces más mana. Explicó que antes de poder entrar, no podía predecir la dificultad del error de rango en el calabozo.
Pronto, el equipo despejó exitosamente el calabozo y salió. Todos se agradecieron mutuamente por su cooperación y se despidieron. Y el protagonista, al darse cuenta de que no habían dicho una palabra sobre su habilidad, se alegró de haber borrado sus recuerdos. De repente, una voz familiar llamando su nombre lo hizo congelarse. Inmediatamente se dio la vuelta y vio al líder del gremio Overkill acercándose junto con el secretario. Taehyun preguntó si lo recordaba. Al escuchar eso, el protagonista se dio cuenta de que la habilidad no había funcionado en él, por lo que suspiró profundamente y preguntó si le creería si decía que no lo recordaba. Taehyun le entregó una tarjeta de presentación y respondió que no lo creería. Tomó la tarjeta y preguntó por qué había venido, a lo que respondió que necesitaba hablar con él sobre algo y que necesitaba un minuto de su tiempo. Al mirar la información en la tarjeta, el protagonista pensó que Overkill era uno de los mejores gremios de Corea. No podía unirse a un gremio tan grande todavía. Todavía necesitaba encontrar una excusa para irse. Después de poner la tarjeta en su bolsillo, se dio la vuelta y dijo que no tenía tiempo. Tenía prisa por un asunto importante, reunión. Pero Taehyun no tenía la intención de dejarlo ir tan fácilmente. Puso una mano en su hombro, diciendo que no se arrepentiría de esta conversación, no tomaría mucho tiempo y también pagaría la cena. Junsu comentó que ser líder del gremio debe liberar mucho tiempo si lo estaba gastando en un apoyo de rango D. Luego el protagonista lo miró de cerca y pensó que no le gustaba mucho esto, pero necesitaba comprobar cómo funcionaba el pago del alquiler para él. Al pasar junto a él, aceptó hablar, pero solo si era rápido. Taehyun sonrió y estuvo de acuerdo. Después de eso llegaron a un restaurante y consiguieron una mesa y una sala privada. Cuando la mesa estuvo servida con varios platos, el protagonista preguntó por qué un líder de gremio hablaría con un apoyo de rango D. Dudaba que solo fuera porque Taehyun tenía tiempo libre para hablar con él. Taehyun dijo que, por lo que había visto, Junsu era un berserker. Debido a su increíble fuerza, necesitaba un arma que pudiera soportar tal fuerza. Entonces, la parte más importante del trabajo de berserker era encontrar un proveedor de armas adecuadas. Obviamente había ido a muchos lugares buscándolas, viajando por todo el país y más allá, comenzando con un herrero considerado el mejor en su campo y terminando con los pocos creadores de armas que quedaban. Si hubiera la más mínima oportunidad, él le encargaría un arma. El tiempo y el dinero no importaban. Sin embargo, todas las armas que había usado hasta ahora no habían logrado soportar completamente sus habilidades. Pero había una sola excepción, la espada que nuestro protagonista había creado. El protagonista entendía una cosa, el acuerdo no tenía efecto sobre él. No había pensado que el berserker tenía una habilidad de anulación. Había sido demasiado descuidado, necesitaba ser más cuidadoso al usar esa habilidad en cazadores de alto rango. Taehyun lo llamó por su nombre y con una expresión seria dijo que le preguntaría a Geralt. Luego preguntó si al protagonista le gustaría unirse a su gremio, sorprendiendo a Jesu. Dijo que ya sabía que Junseo no era miembro de ningún gremio. Cuando se unió, Taehyun prometió que recibiría el mejor trato. Pagarían 10.000 millones de won por su entrada, cubrirían los costos operativos por separado, y proporcionar dividendos, con un contrato de un año y un aumento del 10% por cada renovación. Junsu no lo dejó terminar, se levantó de la mesa y se disculpó. Dijo que no tenía planes de unirse a un gremio por ahora, así que tendría que rechazar. Si eso era todo, se iba. Agradeció a Taehyun por la comida con una ligera sonrisa y se fue. Salió de la habitación. Taehyun llamó, intentando detenerlo. Jisoo preguntó por qué había hecho tal oferta, ya que no podría haberlo hecho sin una razón. Estaba a punto de decir algo sobre las condiciones, pero él la interrumpió, diciendo que si ella hubiera experimentado lo mismo que él, no diría eso. Había pasado mucho tiempo desde que había sentido el grito de un arma, y con un arma así sentía que podía hacer cualquier cosa, y eso... Aguantado, ella quería decirle algo, pero mientras bebía, él dijo que, por supuesto, no era solo por ese sentimiento. Luego preguntó cuántas armas de alto nivel se habían roto en un año. Sus palabras le recordaron las cantidades astronómicas que gastaba en armas, aunque se rompieron porque no podían soportar la tensión si el arma no era de cierto rango. No permitiría al líder del gremio usar sus habilidades. Después de pensarlo, ella estuvo de acuerdo con él y dijo que si fuera posible, entonces un precio así para un contrato era realmente insignificante. Pero por ahora, el problema era que nadie era capaz de algo así, ni siquiera entre los considerados los mejores. Sin embargo, él no la dejó terminar y dijo que Junseo definitivamente podía. Ella se sobresaltó por esas palabras y él continuó diciendo que por lo tanto no importaba lo que Junseo pidiera, él quería reclutarlo a toda costa. Pasó el tiempo y el protagonista caminó por la calle. Sin embargo, todavía estaba incrédulo después de haber rechazado una oferta así. El gremio Overkill y Yoon Tae-heon esto le habría ayudado mucho, pero aún era demasiado pronto. Sin embargo, solo necesitaba tener paciencia. Definitivamente lo encontraría de nuevo. Mientras tanto, en una mazmorra desconocida, varios cadáveres de goblins estaban esparcidos por el suelo, y un cazador observó cómo a su compañero le arrancaron un miembro. Recuperando el aliento, miró nerviosamente al que lo había hecho y le preguntó quién era. El hombre clavó su espada en el cuerpo del cazador y dijo que era bastante divertido. En momentos como estos, la gente se quejaba y rogaba ser salvada, pero el que se convertiría en el héroe era diferente. Miró al único sobreviviente con una sonrisa. El niño preguntó por qué de repente quería matarlos y llevarse el trofeo. Sin embargo, el hombre respondió que no era tan aburrido y que no quería decírselo. Sacó la espada del cadáver.
cadáveres y dijo que contarle algo a alguien que estaba a punto de morir sería inútil, pero lo revelaría si fuera derrotado. Lanzó la espada sobre su hombro con una sonrisa y le dijo que viniera rápido si no quería morir. El cazador apretó los dientes y pensó que definitivamente era un oponente difícil porque moriría si se quedaba a distancia. Decidiendo cerrar la brecha, cargó hacia adelante con un grito fuerte, pensando que tenía que intentarlo incluso si perdía un brazo o una pierna. En respuesta, el hombre levantó su espada frente a él, bloqueando el golpe. El cazador gritó poniendo toda su fuerza en ello. Luego comenzó a lanzar nuevos ataques, pero todos fueron parados. Al ver las chispas volar de sus espadas chocando, el hombre de repente derribó el arma de las manos de su oponente, enviándola volando alto sobre su cabeza. El cazador miró la espada con sorpresa y luego su oponente lo golpeó con toda su fuerza, enviándolo al otro lado del pasillo. El cazador chocó contra la pared y tembló de dolor. Dijo que era triste, arrastrando su espada por el suelo. El hombre dijo que se había ofrecido como voluntario para esto porque era la primera dominación clasificada de un héroe. Sin embargo, no sabía que resultaría ser un pez tan pequeño. Aún así, el valor que había demostrado al hacer esto era digno de alabanza. Cuando su sombra se cernió sobre él, el cazador suplicó perdón con lágrimas en los ojos y comenzó a rogar por misericordia. Sin embargo, al hombre no le importó y levantó su espada sobre él, sonriendo mientras decía que se encargaría de ello. Luego dio un golpe mortal del que brotó un torrente de sangre. Lo miró con decepción y maldijo, diciendo que pensaba por primera vez. En un buen tiempo, iba a tener una pelea real, pero esto ni siquiera fue un calentamiento para él. Cuestionó la expresión de injusticia en el rostro del cazador. Sin embargo, le dijo que no se preocupara, ya que se aseguraría de decir que luchó valientemente contra el jefe y murió como un héroe. Sacando su teléfono, tomó una foto del cadáver y dijo con una sonrisa que esto era algo común en una mazmorra con un error de rango. Después de terminar, revisó las fotos. Dijo que no estaban mal, la colección había crecido. Desplazándose por las imágenes de los otros cadáveres, añadió que toda su vida estaba dedicada a coleccionar. De repente, por alguna razón, sintió un escalofrío recorrer su espalda. Le dijo a la sacerdotisa con disgusto que odiaba sentir esa energía vil y le ordenó que o bien lo ocultara o dejara de esconderlo. Las puertas del salón se abrieron y la sacerdotisa entró, saludándolo con una sonrisa y disculpándose. Dijo que tenía prisa porque había escuchado que había componentes valiosos, que sacó la espada del cadáver y respondió que solo había idiotas allí. Ella pasó junto a él antes de que pudiera terminar de hablar y amenazadoramente preguntó si esas palabras significaban que quería ir en contra de la voluntad del ejecutor. Él suspiró con irritación, llamándola sensible y diciéndole que limpiara el lugar. Ella usó sus habilidades, aceptando y afirmando que era una experta en eso. Con una expresión sombría, él le recordó su promesa de que lo enviaría tras un cazador de rango S. Debido a esa conciencia o lo que fuera, él necesitaba matar, pero no podía usar todo su poder, así que la siguió solo por esa razón. La sacerdotisa se acercó al cadáver del cazador y, creando un círculo mágico sobre él, le aseguró que no necesitaba para preocuparse, ya que ella lo contactaría pronto. Un resplandor apareció en la herida del cadáver, y él preguntó quién sería esta vez. Una garra emergió del cuerpo del cazador muerto cuando el monstruo salió a la superficie, y la sacerdotisa, con una sonrisa admiradora, lo llamó un niño y exclamó felizmente que tenía razón. Un monstruo alto y humanoide, cuyo cuerpo ardía con energía, apareció ante ella. Pasó el tiempo y comenzó un nuevo día. Guardias de la asociación y curiosos observadores se reunieron alrededor de la tumba abierta. Jun Seo, que acababa de llegar, notó a alguien familiar y lo miró con desagrado. Taejeon, que también estaba allí, ajustó su gorra y preguntó si realmente estaba allí. Un silencio se mantuvo entre ellos. Después de una breve pausa, el protagonista preguntó qué estaba haciendo allí. Taehyun respondió que tenía buena vista para reconocerlo tan rápido. Observando el estuche en su espalda, comentó que solo conocía a una persona que llevaba un arma así. Entonces, ¿qué estaba haciendo allí? Taehyun respondió que el miembro del gremio que se suponía que vendría se había enfermado de repente, así que lo habían enviado en su lugar. El protagonista no le creyó y estaba a punto de interrogarlo cuando uno de los miembros del equipo llamó, diciendo que era hora de irse. Taehyun pasó junto a él y sugirió que entraran en la mazmorra. El protagonista afirmó que sabía que lo volvería a encontrar, pero él no había esperado que fuera tan pronto. Decidió aceptar la situación y ajustar sus planes. Así pasaron por las puertas y se encontraron en una cueva espaciosa. Taehyun preguntó por qué Junsu no se unió a un gremio. Él respondió que ya había rechazado y no quería hablar más sobre eso. Uno de los hombres preguntó si habían oído hablar de la subasta de la puerta que tuvo lugar en Chonshen esa mañana. El hombre afirmó que había escuchado que el gremio Yamu había ganado. Añadió que un amigo estuvo allí y dijo que hicieron una oferta tan alta que nadie se atrevió a ofertar más. Junsu se interesó preguntándose si realmente habían encontrado algo allí. Taehyun preguntó si estaba interesado en comprar una puerta. Si se unía al gremio, él podía adquirir fácilmente puertas especiales por encima del rango B. Esto no solo se debía a los recursos, sino también al hecho de que el nombre del gremio otorgaba ciertos privilegios. Unirse a un gremio significaba mucho para una persona despierta. La gente admira y venera a los principales gremios. Un cazador no solo consigue empleo, sino que también obtiene mejores ingresos y recompensas en comparación con otros. Además, al formar parte de un gremio, un cazador disfruta de varios beneficios gracias a su influencia.
Por ejemplo, pueden obtener acceso a puertas especiales que requieren no solo habilidad, sino también fuertes conexiones políticas. Con esta estructura, los tesoros raros obtenidos en esos lugares son naturalmente monopolizados por los grandes gremios. Taejeon afirmó que Juncio probablemente tenía un objetivo como despierto. Cualquiera que fuera sería más fácil de lograr con Overkill. No entendía por qué Juncio seguía negándose. El protagonista respondió rápidamente que no era asunto suyo. Entendió por qué Taejeon estaba actuando de esa manera. Probablemente nadie había rechazado una oferta para unirse a Overkill antes. Entonces, para que quede claro, él no se uniría a ningún gremio bajo ninguna circunstancia. Estas palabras sorprendieron a Taejeon, que se quedó quieto por un momento. Él pensó, ¿fue por la lesión que recibió tras la destrucción del gremio del amanecer, como había leído en el informe? ¿O por otra cosa? Fuera lo que fuese, no podía rendirse. El tiempo pasó mientras avanzaban por la cueva. El mago al frente comenzó a iluminar el camino. Miraron alrededor cuando de repente un hombre se chocó con algo y exclamó, ¿qué es eso? Esto. Tocó su cabello, sintiendo una textura similar a un hilo entre sus dedos, y preguntó, ¿es esto una telaraña? La chica levantó su bastón, arrojando más luz en el área. El líder del equipo dio un paso adelante y dijo que aquí comenzaba el territorio del monstruo. Parecía que todos los cazadores allí eran novatos, así que explicó brevemente, aunque todos habían leído el informe. En resumen, los legionarios araña empezaron a surgir. Aunque cada criatura tenía un nivel de dificultad bajo, su peculiaridad era que vivían en grupos. Según el análisis de reconocimiento, había alrededor de 50 de ellos, lo que no era demasiados. Se advirtió a los cazadores sobre el veneno paralizante presente en los colmillos de la criatura y se les alertó de no dejarse morder. Taehyun se agachó, sacó una espada de su funda y se giró hacia Junsu, diciendo que las criaturas estaban a punto de aparecer, sugiriendo que se mantenga cerca. El protagonista, con una sonrisa sarcástica, respondió que no necesitaba preocuparse por un asistente, solo debía prepararse para la pelea. Sin embargo, Taehyun afirmó que todas las unidades de combate tienen la responsabilidad de proteger a los apoyos y asistentes independientemente de la habilidad o la situación. Esa era una regla que todos los cazadores debían seguir. Junseo, con una expresión insatisfecha, replicó que nadie más se adhería a principios como ese, pero sus palabras fueron interrumpidas por un grito de un miembro del equipo anunciando la llegada de la criatura. Los ruidos se hicieron más fuertes y todos se prepararon de inmediato, levantando la vista al techo. Los sonidos agudos de las garras de la araña resonaron a medida que se acercaban, moviéndose por las paredes y el techo. Al ver a los monstruos, el espadachín tembló de miedo, tratando de calmarse y recordándose a sí mismo que ganarían si seguían lo que habían aprendido. Así aparecieron los legionarios arañas, clasificados individualmente como amenazas de rango E, pero en grupos, alcanzaron el rango D, aumentando en peligro a medida que su número crecía. Una horda de criaturas avanzó rápidamente y los cazadores se prepararon para la batalla. El espadachín adoptó una postura estable y, con un golpe preciso, derribó a una araña, apretando los dientes y atacando de nuevo. Mientras tanto, otro cazador bloqueó a los monstruos con su escudo, concentrando energía y repeliéndolos con un golpe poderoso. La maga usó su magia, creando chispas de su bastón que atravesaron a los enemigos. Observando la batalla, Taehyun concluyó que a pesar de ser principiantes, lo estaban haciendo bien, lo que le daba menos preocupación. Junseo, que estaba mirando al otro lado del pasillo, suspiró sorprendido, captando la atención de Taehyun. Se volvió y Junseo comentó que parecía haber mucho más que solo unas pocas docenas de arañas. En ese momento, varias de ellas saltaron del techo, atacando el grupo. Taehyun activó su habilidad, balanceando su espada y quemando múltiples criaturas. Sus cuerpos carbonizados cayeron al suelo. Continuó su asalto, reflexionando que la durabilidad de estas arañas era menor en comparación con otros monstruos. Solo al liberar un poco de energía de su espada, podía eliminarla sin siquiera usar la hoja, lo que le permitía terminar la incursión sin dañar su arma. Mientras tanto, se escuchaban gritos de ayuda desde otra dirección. 3 miembros del equipo estaban rodeados por un gran grupo de arañas, haciendo la pelea cada vez más difícil. El líder del equipo exclamó que el número de enemigos era mucho mayor de lo esperado. ¿Quién había hecho el reconocimiento? No había solo 50 arañas, había durante cientos. La situación empeoró y la maga anunció que se estaba quedando sin mana. Decidido a ayudar, Taehyun corrió hacia ellos, llamando a Junseo para que lo siguiera. Sin embargo, el protagonista fue en la dirección opuesta, diciendo que era mejor para él ayudar a los demás mientras terminaba allí y se unía al grupo más tarde. Taehyun se detuvo, confundido, mientras lo veía caminar hacia los monstruos. Cuando una araña saltó para atacarlo, corrió hacia adelante. Él estaba preocupado, gritándole que bajara, pensando que sin usar energía en su espada podría lastimarse. Pero en ese momento Junsu se detuvo, cerró los ojos y cuando los abrió ya estaba en el cielo. Los abrió, sus iris habían cambiado de color, reflejando una telaraña formándose en el techo. La araña que había entrado en la telaraña fue inmediatamente empalada por una hoja afilada, y Taehyun se quedó atónito ante la escena. El cuerpo de la araña cayó a los pies de Junseo, y él analizó la situación con calma. De entre todas las armas que podría crear en ese momento, la espada sería de la más alta calidad. Sería más eficiente crear múltiples espadas y úsalas al mismo tiempo. Pero con sus reservas de maná actuales, eso era imposible. Con un ligero movimiento de su dedo, sacó la espada del cuerpo de la araña, la apuntó.
adelante, y pensó que no había nada mejor que pudiera hacer en ese momento. A su orden, la espada se elevó en el aire y comenzó a girar a su alrededor, esperando su próximo mandato. Observando a los monstruos cercanos, se dio la vuelta y los señaló con el dedo, enviando la espada hacia adelante. Al acercarse a los monstruos, la espada atravesó a una araña en su camino y luego pasó a la siguiente, cortando rápidamente. Con solo un movimiento de su mano, Junseo controló la espada, haciéndola barrer la caverna a una velocidad furiosa. En un momento levantó el dedo hacia el techo, señalando las arañas restantes. Luego la espada avanzó y giró alrededor de ellas como un tornado, perforando todo a su paso. Cuando todo terminó, Tai-Han lo miró con asombro, luego a los numerosos cadáveres a sus pies, luego desvió su mirada hacia la espada incrustada en el cuerpo de la araña. Se preguntó, confundido, si eso era algún tipo de ataque de área mientras observaba disolverse la espada, y reflexionó que en menos de 10 segundos de combate, Junseo había lidiado con esas docenas de arañas. ¿Había usado materialización en la batalla? Él ni siquiera sabía que los support podían pelear así. Al notar su mirada, Junseo señaló con el dedo al resto del grupo y le preguntó qué estaba haciendo. ¿No iba a ayudarlos? Por sus palabras, Tae-Yun recordó de repente a los otros compañeros de equipo a los que inicialmente había corrido a ayudar. Se dio la vuelta y vio que apenas se mantenían en pie. Al darse cuenta de que la situación no era buena, activó su habilidad y dijo que hablarían después de que todo terminara. Antes de irse, Junseo le llamó y señaló los cuerpos detrás de él, pidiéndole que se encargara de ellos. Después de todo, no pensarían que un asistente había hecho todo eso de todas formas. Tai-Hien bajó su máscara, pensándolo por un segundo. Luego se impulsó desde el suelo y avanzó, quemando los cuerpos. Pronto, la batalla terminó, y los miembros del equipo se reunieron para descansar. Uno de los cazadores agradeció a Tae-Heon por su ayuda, diciendo que habían sobrevivido gracias a él, pero estaba un poco sorprendido. Al principio pensó que se veía familiar, pero ¿quién habría adivinado que él era el maestro del gremio Overkill? Tae-Hyun se disculpó por no mencionarlo antes y explicó que quería explorar la mazmorra de manera discreta. El mago estaba emocionado de descubrir su verdadera identidad y le agradeció. Luego, ella dijo admirada que era increíble verlo manejar todas esas arañas. Un poco avergonzada, preguntó tímidamente si sería posible tomarse una foto con él una vez que salieran. El cazador que había regresado con Junseo la interrumpió antes de que pudiera terminar, anunciando en voz alta que habían regresado. Ella hizo una expresión de decepción, pensando que había perdido una oportunidad de oro. El joven sonrió disculpándose por el retraso. Comenzaron a recolectar recursos secundarios, caminaron por el área, y parecía que no quedaban más monstruos. Señaló un pasillo oscuro y dijo que había otro pasaje por allí. Pensó que podían avanzar. El líder suspiró profundamente y dijo que no creía que estuvieran en condiciones de seguir despejando la mazmorra. Era una pena hacer eso, pero deberían terminar allí. El espadachín exclamó sorprendido que estaban tan cerca. ¿Por qué había decidido eso? El hombre se levantó y cruzó los brazos sobre el pecho, diciendo que la cantidad de arañas que habían encontrado, la geografía de la mazmorra y todo lo demás eran diferentes del informe de inteligencia. Informe. Las mazmorras existen como portales separados del mundo. Son áreas con criaturas extrañas y características geográficas que no se pueden encontrar en la Tierra. Actualmente el concepto de mazmorras y seres despertados no está completamente definido, por lo que para los cazadores novatos, la información sobre las mazmorras es lo más importante. Pocas personas despertadas pueden adaptarse a una mazmorra si nunca han encontrado una antes. Esto significa derrota, y en el peor de los casos, muerte. Así es como surgieron los exploradores. Individuos despertados con habilidades de detección o sigilo se unen y comienzan a recopilar información sobre mazmorras. El rango de una mazmorra fuerte aumenta después de tal reconocimiento y por lo tanto comenzaron a ser llamados exploradores. La precisión de estas misiones de reconocimiento generalmente supera el 98%. Es poco probable que esto sea solo un error. No se puede descartar que también pueda ser una mazmorra clasificada incorrectamente. El espadachín estaba confundido y quería discutir, pero luego dirigió su mirada a Tae-Yun y preguntó si, con el maestro del gremio con ellos, aún podrían continuar. Y el hombre dijo que entendía que querían seguir limpiando la mazmorra, pero la ayuda del maestro del gremio no sería suficiente. Si no tenían cuidado, todos podrían terminar en peligro. Frustrado, el joven dijo que realmente quería limpiar la mazmorra porque tenía razones personales. ¿Realmente no había manera? La chica también expresó su frustración, diciendo que quería terminar la mazmorra, y él preguntó qué podría ser más importante que sus vidas. Si entraban en la sala del jefe, no habría vuelta atrás. Él tampoco quería irse, pero ellos... Primero necesitaban informar sobre la situación. El líder del gremio se unió a la conversación y dijo que estaba de acuerdo con ellos. El líder del equipo lo miró con una expresión confusa y Tae-Heon dijo que aunque estaba allí para estudiar todo, seguía siendo miembro del grupo. Si el líder decidía continuar despejando el calabozo, no tenía razón para objetar. Sin embargo, si quería estudiar todo, tendría que entrar en la sala del jefe. Miró a Junsu, que asintió en señal de acuerdo, y el hombre hizo una reverencia, diciendo que confiaría en él con esto. Agradeciéndole, comenzó a hablar sobre ser el líder. Él instruyó a los demás para que siguieran, y mientras pasaban por un gran pasillo, se encontraron frente a un conjunto de puertas. El líder se detuvo y les informó que creía que habían llegado a la sala del jefe, por lo que daría algunas instrucciones finales.
Primero, el jefe de este calabozo era una reina araña de la Legión, de rango D+, además con habilidades de combate considerablemente altas. Se consideró un jefe relativamente fácil, principalmente enfocado en dar a luz arañas legión. Sin embargo, esos fueron solo los informes iniciales, y nadie sabía qué tipo de criatura estaría realmente detrás de esa puerta. Empujó las puertas anunciando que estaban entrando. A medida que las puertas se abrían lentamente, iluminando el espacio, el grupo se movió. ¡Adelante! Mientras avanzaban, Tae-hyun frunció el ceño, dándose cuenta de que no podía sentir ninguna presencia en particular, nada en absoluto. El líder levantó su escudo frente a él y advirtió al grupo: «Prepárate». Fue entonces cuando vieron una araña enorme colgando del techo, y él gritó que era el jefe. En ese momento, el espadachín preguntó si esa era la araña reina de la que habían hablado. Aliviada, la maga comentó que era bueno que el jefe fuera como esperaban. Luego agarró su bastón y declaró que atacaría primero. Conjuró una esfera de chispas y la lanzó. Adelante, golpeando a todos los monstruos con una descarga eléctrica. Con una sonrisa satisfecha, cerró el puño, pero sus ojos pronto se abrieron de sorpresa. El cuerpo de la reina araña cayó al suelo, hecho pedazos con la mitad de su abdomen faltante, algo que claramente no fue causado por el ataque del mago. Al ver esto, el líder del equipo se puso nervioso, preguntándose si el jefe ya estaba muerto. Nunca había oído hablar de algo como esto antes. Al darse cuenta de que algo andaba mal, ordenó al grupo que se retirara, pero todos sintieron una poderosa presión proveniente del cadáver y se preguntaron qué era. Otra pierna de la reina aterrizó en el abdomen desgarrado de la araña. Ella soltó un fuerte grito, extendió los brazos y convocó a su ejército. Era Aracne, una reina de rango B+, que gobernaba sobre todos los tipos de monstruos araña. Poseía alta inteligencia, era extremadamente astuta y no se reproducía. En lugar de eso, invadió los territorios de otros monstruos similares, expandiendo su ejército a sus expensas, mientras también compartía su poder con sus subordinados. Aracne sonrió al observar a las personas asustadas. Y luego balanceó su pierna para acabar con ellos. Sin embargo, de repente, una llama apareció en su camino. Tae-hyun bloqueó su golpe con un movimiento de su espada y la miró, pensando que nunca hubiera esperado que este monstruo apareciera aquí. Sabía que sin habilidades de esgrima, no sería capaz de hacerle ni un rasguño a Irachni. Con un solo golpe, su espada ya se había agrietado y reflexionó que necesitaba infligir tanto daño como fuera posible con un solo ataque. Luego avanzó, asestando un golpe al abdomen del monstruo, pero su espada se hizo pedazos al instante, haciéndolo maldecir en su mente. A pesar de eso, le dejó una herida profunda en el abdomen a Aracne antes de retirarse, pensando que con su espada rota no podría dar un golpe fatal. En el momento en que aterrizó, la reina araña ya había levantado su pierna para atacar, pero fue interceptada por una espada que apareció de repente, bloqueando su golpe y protegiendo a Tae-hyun. Junsu avanzó mientras el líder del gremio se concentraba en ganar tiempo para crear un arma nueva para... Cuando Junseo terminó de crear el arma, de repente sintió algo extraño y se estremeció. Mirando su palma, se preguntó si había agotado todo su mana, reflexionando que ya era increíble que hubiera durado tanto. Sacó una botella de poción de su bolsillo. Después de beberla, pensó en cómo la poción solo podía usarse una vez al día, ya que el uso excesivo causaría dependencia. Tiró la botella a un lado y, sintiendo una oleada de energía, comentó con una sonrisa que el efecto era excelente, Mientras tanto, Junseo estaba profundamente preocupado y de repente una espada apareció frente a él. El creador de la espada le dijo que ganara tiempo. Después de eso, pensó en cómo Ireki era un jefe de rango B. Si no fuera por el error, solo debería haber habido un jefe de rango C llamado la Reina Araña. Afortunadamente, Tae-hyun estaba allí porque lidiar con este monstruo habría sido difícil para ellos. No solo el nivel de peligro superaba al de un rango B, sino que el nivel mismo estaba cambiando. En ese momento, la nueva reina araña lanzó su pierna, golpeando a su oponente, quien inmediatamente lo bloqueó con un movimiento de su espada. Luego, ella comenzó a lanzar ataques rápidos con una sonrisa, que él contrarrestó rápidamente. Junso pensó que su poder de combate bruto superaba al de 5 luchadores de rango A. En cuanto a la habilidad de Arachan, no era posible depender únicamente de Taejeon. Le dijo al resto del grupo que se levantaran porque necesitaban estar listos para pelear. Arachan había cambiado de objetivo. El líder del grupo exclamó nerviosamente: ¿Quién es él? Los otros se levantaron y preguntaron por qué un talentoso despierto estaba disfrazado secretamente como asistente. Él se volvió hacia ellos y, señalando a las pequeñas arañas que corrían hacia ellos, dijo que primero tenían algo de qué ocuparse. Movió su mano creando un arma y les dijo que elija. Podían tomar el arma frente a ellos y limpiar la mazmorra luchando contra las arañas, o podían correr y esperar afuera hasta que todo terminara. Extendiendo su mano hacia ellos, dijo que estaba seguro de que tomarían la decisión correcta. Después de eso, los miembros del grupo recogieron sus nuevas armas y se unieron a la batalla. El espadachín blandió su espada, cortando el cuerpo de la araña con facilidad, pensando que esto era increíble. Nunca había empuñado un arma como esa antes. Balanceó la espada unas cuantas veces más, evitando que las arañas atacaran, y al mirar los cortes limpios en sus cuerpos, pensó que era como cortar papel. ¿Era realmente tan fácil matar monstruos?
De repente, un fuerte sonido crepitante lo distrajo de la batalla. La maga había usado magia y su báculo comenzó a emitir chispas eléctricas. Ella estaba tan fascinada con la vista que sonrió ampliamente. Luego, con confianza, balanceó su bastón, lanzando rayos sobre las arañas. El líder del equipo estaba completamente sorprendido. Había pensado que solo el arma había cambiado, pero el poder de sus habilidades había aumentado varias veces. ¿Realmente había creado un arma tan buena? Después del golpe de las chicas, solo quedaron cadáveres carbonizados en el suelo, y el líder del equipo, volviendo su mirada a Junseo, exclamó en sus pensamientos: ¿Quién es él? Mientras tanto, la espada de Taeyun seguía intacta. Se detuvo después de una serie de golpes y apretó los dientes, pensando que esto era de esperar de un jefe de rango B. Era difícil ganar tiempo. Su oponente sonrió ampliamente y luego soltó un fuerte grito, inclinándose hacia... Su cuerpo, ya cubierto de múltiples cortes por sus ataques, encendió su espada con llamas una vez más. Pensó que necesitaba terminar esto lo más rápido posible, y Arachne, al ver la luz emitida por su espada, se quedó paralizada. Por un momento. Después de eso, Taehyun se lanzó hacia adelante para atacar, pero ella no iba a caer tan fácilmente y lanzó su brazo. Él fue más rápido y dio un golpe poderoso y ardiente, haciéndola colapsar instantáneamente. Después miró su espada y pensó que el arma aún estaba intacta. Era mejor de lo que había imaginado. De repente, notó varias arañas pequeñas en el suelo moviéndose hacia la chica, quien, mirando a su alrededor alarmada, exclamó: ¿De dónde salieron? ¿Y a dónde van? El líder del grupo gritó que todos se dirigían hacia el maestro del gremio. Taehyun se volvió hacia ellos y les ordenó que lo hicieran, replegarse. Después de eso, él pensó para sí mismo: ¿escondió las arañas? La situación era grave. Ella activó su habilidad. Las arañas cubrieron completamente la herida en el cuerpo de Arachne, y Taeyan afirmó que ella había sacrificado las arañas para recuperar su salud. Después de eso, todas las heridas en la cabeza de Arachne se curaron, y ella miró a su oponente. Luego se impulsó con las manos, ayudándose a levantarse, y una vez más se levantó sobre el hombre. Mirando a la reina araña y los 1000 pequeños súbditos detrás de ella, dijo que hasta que todos estuvieran muertos, ella seguiría regenerándose repetidamente. Él activó su habilidad y se apresuró a atacar, pensando que necesitaba aumentar su potencia de fuego para terminar todo de una vez. De repente, su espada se rompió y al darse cuenta de esto, maldijo en voz alta. Al mismo tiempo, el protagonista sonrió y dijo que él era mejor de lo que había imaginado. Extendió su mano hacia adelante, creando una nueva arma, y comentó que aunque había creado una espada con el maná restante, él no pensó que sería destruido. Después de eso, una espada masiva se incrustó en el suelo cerca de los pies de Taehyun, y el protagonista le dijo que la tomara. No era una espada de una mano como las que había usado antes. Era el arma más poderosa que podía crear en ese momento. Sin decir una palabra, Taehyun colocó su mano en el mango, y tan pronto como agarró la espada, sintió que con este arma, él podría derrotarlos a todos de un solo golpe. La hoja en su mano se encendió inmediatamente en llamas, y las grietas ardientes comenzaron a extenderse desde la punta a lo largo del suelo. Sonrió y dijo que no estaba muy familiarizado con las espadas de 2 manos, pero parecía quedarle bien. Después de eso, sacó la espada del suelo usando toda su fuerza para sostenerla, apretó los dientes y cargó hacia adelante. Adelante, tan pronto como estuvo lo suficientemente cerca, blandió la espada y desató un poderoso golpe de fuego. Arakan se puso nerviosa, apretó los dientes y su rostro fue iluminado por una ráfaga de llamas que pronto atravesó su cuerpo, seguido de una explosión atronadora. Junseo pensó que la explosión era una habilidad básica de Berserker. Probablemente esta fue la primera vez que Taehyun la había usado completamente. Un Berserker pierde el control de sí mismo a cambio de obtener un poder abrumador. Probablemente no lo había usado antes porque era difícil manejar el riesgo de que el arma se rompiera. Mientras tanto, Taehyun bajó su espada y se quedó quieto. Luego, llamas comenzaron a salir de su boca, seguidas de una poderosa explosión de energía que liberó todo el fuego. Después, las llamas se fueron calmando gradualmente y suspiró, pensando que eso había sido peligroso. Si no liberaba todo su poder, perdería la cordura. Miró su mano temblorosa y pensó que esta era solo la segunda vez que esto había sucedido desde su despertar. Finalmente, había logrado usar esta habilidad correctamente. Entonces miró a Junseo pensando que había estado equivocado. Junseo no era solo un despertado común. Una vez que se descubriera su habilidad, todo el mundo se concentraría en él. Este pensamiento lo inquietó y decidió echar otro vistazo al cuerpo destrozado de Arachne. El protagonista se acercó y lo examinó también. Al notar el aura púrpura, pensó que había una cantidad increíble de mana. Ni siquiera era comparable a otros jefes de mazmorras con un error. Se volvió hacia Taehayan y le preguntó si sentía algo proveniente de ese núcleo. Taehyun respondió que no, ella estaba definitivamente muerta. Se deshicieron de sus restos, así que ya no estaba viva. En ese momento el protagonista se dio cuenta de que ni siquiera un cazador de alto rango podía percibir esta energía mágica, por lo que se acercó más. Al hacerlo, su habilidad pasiva se activó, y el aura comenzó a fluir dentro de su cuerpo. Su barra de magia estaba completamente llena, y el sistema notificó que 150 unidades de maná estaban actualmente acumuladas de un total de 100. Si la magia recolectada excedía el límite, o si le otorgarían una recompensa. Obtuvo una nueva habilidad, producción de armas demoníacas. Esta era una habilidad activa que consumía 100 unidades de maná acumulado para crear armas del reino demoníaco.
Por el momento, no tenía armas demoníacas almacenadas. Se almacenarían una vez creados y podrían materializarse sin usar mana adicional. Podía usar esta habilidad una vez al día y pensaba que ni siquiera podía imaginar lo que sería un arma del reino demoníaco, aunque no tenía recuerdos del reino demoníaco. ¿Podría ser lo que él estaba pensando? Era una pena que la recompensa no estuviera relacionada con el mana, pero esto no estaba nada mal. Su barra de magia fue reiniciada a 50 unidades y pensó que gracias a Arachne ya había obtenido la mitad de la cantidad requerida. Parecía que la recompensa terminaba ahí. De repente, Tae-hyun interrumpió sus pensamientos, lo llamó y le dijo que tenía algo que contarle. El protagonista se volvió hacia él preguntando qué sucedía, y él respondió que quería disculparse. Se inclinó ante él y dijo que a pesar de su negativa, él todavía había insistido en que se uniera al gremio. Fue grosero de su parte, incluso como líder del gremio. Junseo, claramente no esperándolo, estaba ligeramente sorprendido, y el hombre cerró sus ojos y dijo que realmente lo lamentaba. Y quería disculparse. El protagonista se sintió incómodo y preguntó qué estaba haciendo de repente. En ese momento, el líder del equipo miró en su dirección y se preguntó nerviosamente: ¿qué estoy viendo ahora mismo? Tae-hyun, inclinándose ante un asistente de rango D, por lo que indican sus habilidades, claramente no es un per ordinario. Debe ser un talento oculto del gremio Overkill. De repente, sus pensamientos fueron interrumpidos por la voz del espadachín, haciéndolo estremecerse y voltear inmediatamente. El hombre agitó la mano con una sonrisa y dijo que era peligroso. Habían buscado por todas partes y no quedaba nada. La chica que caminaba a su lado compartió sus pensamientos, diciendo que Arachne debió haber absorbido a todos los monstruos en la mazmorra antes. El hombre miró su espada desapareciendo y preguntó: ¿no es esta un arma increíble? Pueden cortar monstruos sin gastar energía. Ella estuvo de acuerdo con sus palabras y dijo que nunca había oído hablar de un armero capaz de hacer algo así. ¿Es él del gremio Overkill? De repente, el líder del equipo corrió hacia ellos y los abrazó, instándolos nerviosamente a irse para que él pudiera contactar a la asociación. El hombre parecía preocupado y preguntó confundido por qué exactamente tenían que irse ya. La chica estuvo de acuerdo con él y dijo que quería agradecer primero al maestro del gremio y al asistente. El líder emocionado agitó las manos y sugirió que salieran rápidamente de ese lugar desagradable. Ante eso, el espadachín lució confundido y respondió que ya habían entendido, así que debería dejar de insistir. Después de eso, el líder del equipo los llevó a la salida, mirando al resto del equipo mientras pensaba que a pesar de la obvia conexión entre este asistente y el gremio Overkill, lo mejor era que se fueran. Si interferían con los asuntos de un gremio importante, no habría fin a los problemas. Cualquiera que fuera la emergencia, liberar tal poder tan fácilmente no era algo típico de los grandes gremios que priorizaban la seguridad. Junseo suspiró y aceptó hablar, diciendo que aunque había utilizado el contrato de alquiler, el líder del gremio no debería inclinarse ante alguien que apenas conocía. Tae-hyun dijo que el gremio ya no le molestaría, y por supuesto, él tampoco lo haría, pero esa declaración no significaba que se hubieran rendido. Esta era su primera oportunidad. El protagonista cruzó los brazos sobre su pecho, mirándolo con desconfianza. Luego extendió su mano, ofreciendo hacer un contrato, diciendo que estaba seguro de que le gustarían los términos. Llegó un nuevo día y el protagonista fue al edificio del gremio Overkill, donde encontró a Haisu en la recepción. Ella dijo que estaba feliz de verlo de nuevo y se presentó. Hoy, ella sería la responsable de manejar el contrato. Junso le agradeció y dijo que el líder del gremio había mencionado que lo contactarían inmediatamente, pero ¿quién habría pensado que sería a la mañana siguiente? Ella respondió que el líder había pedido preparar todo lo más rápido posible. Él preguntó dónde estaban ahora que habían llegado. Ella respondió que esta era la sala de recepción especial de Overkill, un lugar muy seguro, así que no necesitaba preocuparse por la privacidad. Luego ella puso el contrato sobre la mesa y le pidió que lo leyera. Estas eran las condiciones que el líder del gremio había mencionado en la mazmorra. Tomaría algo de tiempo, pero podía modificar el contenido del contrato, así que no debería dudar en decir lo que pensaba. El protagonista tomó el contrato y lo leyó detenidamente. Luego pensó con una sonrisa que, tal como había dicho en la mazmorra, ahora que todo estaba resuelto, se sentía más real. Colocó el contrato de nuevo sobre la mesa y dijo que no tenía preguntas y que podían proceder. Mientras discutían los términos del contrato en la mazmorra, Junseo había estado confundido sobre el apoyo del gremio, y Tae-hyun aclaró que no era un apoyo oficial, sino secreto. Por supuesto, esto era solo especulación, pero entendía vagamente por qué Tae-hyun no quería que se uniera al gremio. Por varias razones necesitaba ocultar su identidad. Si tenía razón, entonces su sugerencia podría ayudar. Podrían suministrar en secreto los materiales que necesitaba. Equipo, ingredientes, derechos de puerta, no importaba. Solo necesitaba firmar un contrato como formalidad. Todo se proporcionaría en secreto. Por supuesto, el protagonista preguntó por qué de repente estaban siendo tan generosos. Él respondió que naturalmente no era solo por amabilidad, tendría que completar las misiones asignadas personalmente. Estas eran sus condiciones, pero él no forzarlo. Si no le gustaban las misiones, podía negarse. Junseo se rió y preguntó qué pasaría si no ayudaba, pero aún recibía su apoyo. Respondió que también estaría bien. El punto principal del contrato era crear un vínculo entre el gremio y él, impidiendo que se uniera a otros. Aceptar el apoyo no era más que una señal de su lealtad, eso era todo. De repente se escucharon fuertes pasos cerca y se giraron hacia el sonido.
Los miembros de la asociación corrieron hacia ellos y dijeron que eran del equipo de la asociación de cazadores. Uno de ellos chasqueó la lengua al maestro del gremio y preguntó si entonces él no debería responder. Finalmente se dio la vuelta y con una sonrisa agregó que para él su habilidad era la mejor. Reflexionando sobre esto, el protagonista tomó un bolígrafo y pensó que él quería dejar una impresión duradera en Taihan y continuar su relación con el gremio Overkill sin unirse a él. Pero por ahora, esto todavía le sería útil, así que firmó su nombre y entregó el documento a Hisu, preguntando cuándo empezaría a recibir apoyo. Ella respondió que de ahora en adelante él debería avisarle si necesitaba algo. Sacó una cajita de su bolso y la puso sobre la mesa, diciendo que el maestro del gremio había preparado un regalo para él como recuerdo del contrato. Ella había oído que él había encontrado algo útil en la habitación de Aragn. Junsil tenía curiosidad, abrió la caja y el mana comenzó a filtrarse, así que la cerró y la puso en su mochila, agradeciéndole con una sonrisa. Le entregó una lista de los materiales que necesitaba actualmente. Y preguntó cuándo podría recibirlos. Ella miró la lista y respondió que había muchas cosas, así que pensó que sería posible dentro de una semana. Sin embargo, tal vez estaba entrometiendo en algo que no era de su incumbencia, pero sentía que estos materiales no serían útiles para él, así que se levantó del sofá, se puso la mochila en los hombros y respondió que no los usaría, solo quería dárselos a otra persona. El tiempo pasó y fue a la asociación de cazadores para ver a alguien. Sacó su teléfono y miró la hora pensando que ella ya debería haber llegado. Cuando una chica tímida entró en la asociación, sonrió pensando que la cazadora de rango A, Han-Jia, finalmente había llegado. La chica caminó con vacilación hacia el mostrador, pero en sus recuerdos futuros ella tenía una personalidad completamente diferente. Cuando luchaba contra monstruos y les disparaba flechas, creando enormes agujeros en sus cuerpos, estaba muy segura de sus habilidades. Después de que los jugadores fueran seleccionados, esta genial cazadora era conocida como la diosa arquera. Ahora, sin quitar los ojos del suelo, se acercó al mostrador y se dirigió al asistente de la asociación, diciendo que quería solicitar un pase de entrenamiento para la puerta. Entregó su identificación y preguntó con una sonrisa, ya que era una cazadora de rango A, si debían darle una puerta de rango C. Ella se negó y con una sonrisa tímida dijo que le gustaría obtener un pase para la puerta de rango D, lo que sorprendió al encargado. El hombre miró su información en la computadora y vio que solo había entrado por la puerta 2 veces. Pensó que recientemente había sido clasificada como una cazadora de rango A, pero incluso considerando eso, tenía casi ninguna experiencia. Solo había entrado por la puerta unas pocas veces. Había visto a otros despertados de rango inferior renunciar a todo antes, pero no los de rango A. Entonces miró rápidamente a Han-Jie, que estaba llenando los documentos, y pensó que probablemente tenía sus razones, pero pronto sería degradada. El primer rango de los Awakened se basa en la cantidad de maná. Cuando la energía azul se vertió a través de las grietas, el maná entró en todos los seres humanos, pero cada uno absorbió una cantidad diferente. Cuanto más pudiera almacenar el cuerpo, cuanto mejores eran las habilidades de una persona. Entonces la asociación comenzó a calcular cuánta mana tenía cada persona. Aquellos que podían controlar más de cierta cantidad se llamaban despertados, y luego comenzaron a clasificarlos según la cantidad de mana. Por supuesto, el rango no es fijo, incluso si el rango es bajo. Un cazador puede llevar a cabo incursiones en mazmorras y si gana fama dentro de la asociación, pueden. Promovida. Por supuesto, lo contrario también ocurre. En ese momento, Han-Jia le entregó los documentos a la chica con una sonrisa y dijo que había rellenado todo, ofreciendo ayuda con el registro. ¿Tiene pareja? La chica respondió emocionada, no, y dijo que entonces la registraría en la lista de parejas. Según las reglas, es necesario realizar incursiones en grupos de 2 personas. Hasta ahora no había habido solicitudes para la puerta de degradación, por lo que tendría que esperar un poco. Preguntó si podía ir sola. Han-Jia respondió que podía, pero solo si tenía permiso para entrar sola. Sin embargo, considerando que estaba registrándose, no tenía ese permiso. Para obtenerlo necesitaba pasar la prueba. ¿Quería inscribirse en ella? Han-Jia se puso nerviosa y le pidió que esperara, y luego la chica dijo que necesitaba decirle algo, en pánico. Ella tendría una actualización de rango. Han-Jia, a punto de irse, se congeló en su lugar ante esas palabras, y la chica continuó diciendo que probablemente había visto el mensaje, pero para confirmar su rango A necesitaría experiencia limpiando una mazmorra de rango C o superior, o pasar una prueba de rango A. Pensó que la prueba sería más adecuada para ella. Probablemente recibiría un mensaje al respecto pronto. Ella esperaba tener éxito. Han-Jia le agradeció emocionada y luego dejó la asociación, pensando que incluso era difícil solicitar una puerta de entrenamiento, así que necesitaría hacer una solicitud en línea. Venir a un lugar tan concurrido era una locura. Ella decidió venir porque pensó que no la degradarían. Se recompuso y recordando su experiencia limpiando la mazmorra, pensó que era una puerta de rango D, así que algo así no volvería a suceder. Si no se apresuraba, todo estaría bien. De repente llegó un mensaje a su teléfono y nerviosamente ajustó sus gafas, pensando que le habían dicho que tendría que esperar una invitación, pero ya había llegado. Como se esperaba, rango D. Ella iba a ir sola de todos modos, así que no importaba. Necesitaba aceptar rápidamente. Llegó un nuevo día y se acercó a la puerta de rango D. Caminó con vacilación hacia la
el portal y pensó que no se había vestido así en mucho tiempo. Se sentía tan inusual para ella, la protagonista que se había convertido en su pareja. Se acercó y le preguntó su nombre, luego se presentó diciendo que esperaba que se llevaran bien. Han-jia hizo una ligera reverencia y dijo que era un placer conocerlo. Él sonrió tímidamente, disculpándose por llegar tarde. Necesitaban ir rápido. Ella estuvo de acuerdo emocionada y dijo que había hecho una solicitud y luego habló con el personal de la asociación. En ese momento, él pensó que ella era una cazadora de clase Ranger, que originalmente había sido clasificada como A, pero después de fallar continuamente las pruebas. Ella fue una de las que fue degradada al rango C. Incluso bajo tales condiciones, recibió el título de diosa arquera porque después de convertirse en jugadora, descubrió un talento dentro de sí misma, y él sabía qué tipo de talento era ese. Era un talento que podía descubrirse dentro de uno mismo, incluso sin ser jugador, y hoy él quería despertarlo en ella. Después de eso entraron en el calabozo y se encontraron en un bosque en medio de las montañas, donde los goblins vagaban libremente. Un pequeño grupo de goblins estaba patrullando el área. Han-jia, que se escondía detrás de los arbustos, miró discretamente y pensó, ¿son realmente goblins? ¿Se han ido? ¿Son realmente monstruos? Menos mal que decidió comprar esto. Miró la pulsera y pensó que era un equipo que detectaba el maná de los monstruos. Ella se dirigió a su compañero y se disculpó, diciendo que iría sola. Le preguntó si podía hacer la matanza sola, prometió darle todo el botín y compensarlo por todo. Él se agachó en respuesta y le dijo que no se preocupara. Si necesitaba ayuda, debería hacérselo saber, al menos él podría crear flechas. Luego ella se levantó, le agradeció, tiró de la flecha en la cuerda del arco y apuntó, diciéndose mentalmente que todo estaba bien. Ella no. Encontrando el momento adecuado, ella soltó la flecha, que dejó un brillo mágico al pasar. Luego se acercó al goblin. Cuando lo giró, la flecha impactó en su cabeza. El segundo goblin rápidamente se movió fuera de la línea de ataque y agarró su arco para devolver el disparo. Detrás de ellos hubo una explosión causada por la flecha al chocar con algo. Tirando de la cuerda de arco nuevamente, Han-jia lanzó otra flecha pero falló. Yun-seo en cambio la observó y pensó que nunca la había visto pelear antes de que ella se convirtiera en... Siendo una jugadora, su poder destructivo bruto era mucho mayor que el de un rango A, pero era inútil si no podía apuntar. En ese momento, Han-jia disparó otra flecha e hizo un agujero en uno de los cuerpos del monstruo. Entonces pensó que una de las 3 flechas había dado en el blanco. Ese era su récord. De esta manera podría matar al menos a 4 monstruos más. Ella necesitaba terminar todo con 2 disparos. Justo cuando estaba a punto de disparar otra flecha, de repente se detuvo, notando que uno de los goblins estaba soplando un cuerno, alertando a los demás del peligro. No entendió inmediatamente lo que significaba, pero entonces aparecieron goblins en el claro y sintiendo la presión de todos lados se congeló en su lugar. Su pulsera pitó, advirtiendo de peligro, y mientras miraba a su alrededor se dio cuenta de que estaba rodeada. Estaba confundida y pensó nerviosamente, ¿dónde debería? ¿Disparó ella? ¿Hacia adelante o hacia atrás? ¿Qué debería hacer ella? En ese momento, los goblins detrás de ella decidieron atacar, pero de repente un resplandor intenso apareció frente a ella. Muchas espadas se clavaron en el suelo, impidiéndoles avanzar, y Yun-seo caminó hacia Han-jia, sonriendo y diciendo que necesitaba su ayuda. Ella exclamó sorprendida, preguntando si no había dicho que era un tipo de rango D. Más tarde, él respondió que sí lo había hecho, y entonces su espada comenzó a disolverse. Dijo que no duraría mucho, así que necesitaba su ayuda. Ella se volvió hacia él y le preguntó qué debía hacer. Él señaló con el dedo a los monstruos que se escondían detrás de los arbustos y le dijo que disparara allí con todas sus fuerzas restantes. Ella accedió y apuntó de nuevo, pensando que no sabía qué estaba planeando, pero haría lo que él pedía. Después de eso disparó una flecha que voló a la velocidad del rayo, destruyendo todo a su paso. Advirtió a su compañero sobre el disparo y preguntó qué debía hacer después. Él agarró su mano y dijo que con su disparo ella había que... Ellos despejaron el camino, ahora necesitaban correr. En ese momento los monstruos se precipitaron hacia ellos, y ella se sorprendió mucho al verlo correr mientras tiraba. Pronto se distanciaron de los monstruos y se encontraron en la entrada de una cueva. Han-jia recuperó el aliento y se limpió el sudor de la cara, diciendo que habían sobrevivido. Luego pensó, ¿a dónde vamos desde aquí? ¿Dónde estaban ellos? Y ella se preguntó si habían eliminado a los goblins. Recordó que mientras corrían por el bosque, miró hacia atrás y tuvo la sensación de que ya no podrían alcanzarlos. ¿Había realmente algo allá atrás? Había pasado tanto que ella ni siquiera podía entenderlo. Miró a su compañero que estaba iluminando la cueva con una linterna y pensó mentalmente, ¿por qué está tan tranquilo? Necesitaban salir de allí rápidamente. Ella sonrió tímidamente y dijo que había terminado por el día, que pagaría la compensación que él había mencionado. Él respondió que no podían irse todavía. Estaban preocupados, así que se quedarían ahí un rato. Era demasiado peligroso salir ahora. Parecía que habían dejado un rastro mientras corrían, así que no tuvieron más remedio que esperar a que los goblins se alejaran. Ella exclamó, ¿cuándo podrían irse entonces? Él se volvió hacia ella y respondió que podría tomar mediodía, pero dependiendo de la situación, podría tardar más. Al escuchar esto, ella se estremeció y luego se agarró la cabeza, exclamando, ¿mediodía? Decidiendo que estaban condenados, ella se arrodilló desesperada y él se rascó la parte de atrás de la cabeza, pensando que por supuesto él estaba mintiendo. Estarían lejos en unos 30 minutos. Y la concentración del duende no era tan fuerte. Era una razón patética, pero a estas alturas parecía que Han Jiao creería lo que fuera.
Miró de nuevo la entrada de la cueva y pensó que esto era porque necesitaba obligarla a entrar en la cueva con él. Mientras reflexionaba sobre esto, cerró los ojos y cruzó los brazos sobre el pecho. Luego la imaginó saliendo corriendo de la cueva en pánico. Y aunque dudaba que ella aceptara, de repente sus pensamientos fueron interrumpidos por la voz culpable de Han Jia. Ella se levantó, se inclinó y se disculpó. Todo esto era su culpa. Si supiera pelear, se hubiera ido sola desde el principio. Nada de esto habría sucedido. Se sentía terrible por todo esto. Nerviosamente, agarró su arma en sus manos y pensó que una vez más había causado problemas. Incluso en una mazmorra de rango D estaba actuando así. Ella estaba desesperada, ella no debería haberlo intentado. Empezó a llorar y apretó los dientes, diciéndose que no debería haber venido aquí. Junseo le extendió la mano y chasqueó los dedos delante de su cara, distrayéndola de esos pensamientos. Dijo que si se sentía culpable, entonces él le dejaría hacer algo por él, y que necesitaba recomponerse. Dudó y preguntó cuál sería la petición. Él se volvió hacia la cueva y dijo que tenían mucho tiempo. Luego la miró con una sonrisa y añadió que explicaría todo en detalle. Después de eso, entraron juntos a la cueva y comenzaron a avanzar, iluminando el camino con la linterna. Han Jie dudó y preguntó si realmente necesitaba su ayuda. Ella era de rango A, pero no tenía mucha experiencia en mazmorras, y ni siquiera entendía qué quería decir con un monstruo de élite. Él sonrió, recordando que ella había dicho que era su primera vez en una puerta de entrenamiento, y dijo que ahora entendía por qué no lo sabía. No era un conocimiento muy común. En lugar de jefes en esta mazmorra, había un monstruo élite de rango inferior, y vivía en esa cueva. Por razones personales necesitaba derrotar a ese monstruo, pero hasta ahora había sido rechazado y ni siquiera había podido enfrentarse a él. Por eso, ella fue la primera en aceptarlo como apoyo para ella. El equipo. Al escuchar esto, ella retrocedió y permaneció en silencio, y él la miró, preguntándose si eso había sonado extraño. Reuniendo su determinación, apretó los labios, luego se detuvo y dijo con confianza que lo ayudaría si él lo hacía. No le importó, recordando a los goblins en el bosque, pensó que ayudarlo era la decisión correcta. Gracias a él había sido salvada y también sabía lo doloroso que era no ser aceptada en un equipo. Necesitaba ayudarlo. De repente, su pulsera emitió un pitido y en ese momento se escuchó un fuerte sonido de pasos. Se puso nerviosa y el protagonista iluminó el área frente a ellos. Un enorme goblin con un garrote en la mano apareció ante ellos. Era el monstruo de élite. Han Jia inmediatamente dio un paso adelante y tensó la cuerda de su arco, diciéndole a Junseo que se alejara. Luego pensó que aunque el monstruo no era de élite, todavía era un monstruo de rango D. Si lo golpeaba al menos una vez, moriría. Su flecha se envolvió en cadenas mágicas y luego la soltó. Al ver que seguía la trayectoria correcta, se alegró por su éxito, pero de repente el goblin se cubrió con el garrote y la flecha lo atravesó, dejándola a ella. Con el impacto, la pierna del goblin se deslizó hacia atrás y ella pensó, ¿desvió la flecha? Lo hizo. Ella necesitaba disparar con todas sus fuerzas. Volvió a tensar la cuerda, pero cuando intentó soltarla, su cuerpo no respondió y sus dedos se negaron a soltar la punta de la flecha. Sus manos temblaban y pensó nerviosamente, ¿por qué no? Ahora, ella necesitaba disparar. Al oír el fuerte sonido de nuevo, dirigió su atención al monstruo y al verlo correr hacia ellos mientras balanceaba su garrote, se quedó paralizada de miedo. De repente, el protagonista la agarró y la lanzó hacia atrás, causando que cayera. Luego avanzó. ¡Adelante! Justo después de eso, se escuchó un ruido fuerte y el polvo se levantó. El monstruo había golpeado su masa en el suelo con todas sus fuerzas. Mirando la nube de polvo con confusión, llamó a Junseo. Recordó estar en la mazmorra y se encontró en una situación similar. Una chica de su equipo exclamó, ¿qué está ella? ¿Qué está haciendo ella? ¿Es toda una broma para ella? No puede ni disparar bien y cuando lo hizo fue en su dirección. Casi muere por su culpa. ¿Cómo iba a compensar eso? Por eso, Han Jia le pidió que esperara y dijo que aunque no había dado en el blanco, no tenía intención de dispararle. La chica dio una sonrisa sarcástica y preguntó con enojo. Ella no está disculpándose, sino poniendo excusas. ¿Cree ella que solo porque tiene rango A, todo el mundo está a sus pies? A sus pies. Ella pronto descubrirá con quién se está metiendo. Después de que salieron del calabozo y Han Jia fue a la asociación, fue rechazada del equipo y otros cazadores comenzaron a murmurar, preguntando si era la perdedora de rango A. Habían oído que casi mató a alguien en el calabozo, y también que ni siquiera pudo matar a un monstruo débil. Alguien la llamó idiota y dijo que por eso incluso los equipos clasificados de la rechazaron. Otro cazador preguntó qué estaba haciendo con su talento, que... cintura. Si ella era así, ¿por qué seguía siendo cazadora? Saliendo de sus recuerdos, miró al monstruo con una expresión oscura y pensó que debería haber renunciado a todo. Por su culpa, incluso Junseo resultó herido. En ese preciso momento, el duende levantó su garrote por encima de su cabeza, listo para golpear. Pero de repente, una chispa brillante voló entre ellos y Junsu dijo que realmente era malo actuando. Su espada bloqueó fácilmente el ataque del monstruo de élite. Han Jia, al darse cuenta de esto, le llamó sorprendido, y él dijo en voz alta que sabía que sonaba sin sentido. Pero ella necesitaba escuchar con atención. Si se calmaba y simplemente hacía lo que él decía, entonces definitivamente podrían ganar. Él frunció el ceño y pensó que había preparado todo. En una emergencia, ella podría activarlo sin problemas. Todo lo que quedaba era ganar tiempo. Continuó balanceando su espada, atacando, y le dijo que mirara atentamente a ese idiota.
Vería algo y debería golpear esa marca con toda su fuerza. Pero Han Jia ya no lo estaba escuchando. Su cuerpo tembló y comenzó a levantarse, preguntándose qué era esa sensación. Sus sentidos se sentían más agudos. Era muy incómodo, pero podía ver todo. Sus ojos brillaban y volvió a tensar la flecha, pensando que ahora podía ver claramente dónde apuntar. Tensó la flecha y, completamente concentrada, cerró los ojos. Luego los abrió de par en par y pensó que con esta única flecha todo se resolvería. Apuntó y soltó la flecha, que dejó una luz brillante en el aire. El goblin se quedó congelado en su lugar, escuchando el silbido que emitía. El protagonista declaró que, afortunadamente, parecía que todo se había activado correctamente. Pero por alguna razón, las condiciones de activación eran muy estrictas. Luego, el monstruo de élite extendió su garrote hacia la flecha para protegerse del golpe, pero la flecha atravesó tanto el arma como el monstruo, dejando un gran agujero en su cuerpo. Al ver esto, Junso sonrió, pensando que había valido la pena, mientras Han Jiao estaba sorprendido y confundido al mismo tiempo. Justo después de eso, una explosión ocurrió. El miembro amputado del monstruo cayó al suelo por el impacto y la criatura misma comenzó a perder el equilibrio antes de colapsar eventualmente. Han Jia todavía estaba jadeando mientras el protagonista explicaba que al principio se sentiría extraño. Sin embargo, afirmó que probablemente nunca había sentido sus sentidos amplificados antes. Aún así, él había recurrido a algunos métodos extremos para hacerle entender esa sensación y que pudiera darse cuenta de su potencial. Aún así, Han Jia todavía estaba confundida y preguntó cómo sabía él que todo eso sucedería. Además, ¿a qué se refería con su potencial? Él sonrió y le dijo que se tomara su tiempo. Tenían mucho tiempo. Mucho de eso. Ella se acercó a él y en tono irritado le dijo que no cambiara de tema y que respondiera a la pregunta. Pero antes de que pudiera terminar de hablar, de repente sintió un dolor agudo, se agarró la cabeza y luego perdió el conocimiento. El protagonista tuvo que llevarla a cuestas hasta la salida, suspirando pesadamente y diciendo que hacer amigos era realmente difícil. Pero al menos una cosa se resolvió, ¿verdad? Cuando salieron de la cueva, ella despertó. Se despertó y lo primero que hizo fue disculparse con él, diciéndole que no sabía por qué había actuado de esa manera. Sentía que no era ella misma. No podía creer que hubiera mostrado tal falta de respeto al hombre que la había salvado 2 veces. Estaba realmente arrepentida por haber dudado de él y se disculpó por desmayarse tan repentinamente. Él estaba confundido por su disculpa. Luego se tocó la frente con cansancio y suspiró, diciendo que realmente estaba bien. Nadie resultó herido y habían derrotado a todos los monstruos, así que ella debería recomponerse. Ya había pasado media hora. Ella asintió, con lágrimas en los ojos, y él le pidió si podría devolverle el colgante que le había dado. Aclaró que se lo había dado antes de que entraran a la cueva. Recordando eso, ella metió la mano en su bolsillo y luego se lo entregó. Él examinó el colgante de cerca y notó que el color del cristal había cambiado. Definitivamente lo había usado. La percepción de meteorito era un objeto raro que solo se podía obtener en la mazmorra de rango A llamada Nido de la Arpía Ardiente. Este objeto